quién ganó, pero sí hay que ser conscientes de que sube la escala en cuanto a nivel de rival. Totalmente. Y Nacional, Atlético Nacional el año pasado fue eliminado por Olimpia. Fue el año pasado, ¿verdad? O en el 2022, que ellos se encontraron No, en el 2022 fase previa, sí, porque 2023 Olimpia jugó directo en grupos, sí, tenés razón, por haber sí, sido campeón en el 2022. Había eliminado justamente en esta ronda, fase previa 2, Olimpia Atlético Nacional, y después eliminó a Fluminense. Sí. En aquella gran fase previa, después no pudo clasificar en fase de grupo porque se termina eliminando en aquel grupo donde estaba con Cerro, Colón y Peñarol. Olimpia fue a Sudamericana y luego queda fuera ante Atlético Goianiense. Sí, así allá en fue Brasil. El camino de Olimpia en aquel momento. El año pasado recordaremos que entró directo a grupos y eliminó a Flamengo y después pierde ante Fluminense en cuartos de final de la Copa Libertadores, el campeón posteriormente. Llegó el momento del cierre. ¿Nos vamos? ¿Ha sido todo por hoy? Sí, quiero Jorge, enviarle adelante. un saludo a dos amigos que están reportando sintonía en la zona de Ipacaraí. Es el señor Tomás Gavilán, presidente de Independiente de la zona de Pedroso, y a Andrés Aguilar, que es el presidente de la Liga Regional de Fútbol de Ipacaraí. Ellos están en sintonía, siguiendo un partido de la Escuela de Fútbol allí en la ciudad de Ipacaraí, así que abrazo para ambos. Sí, la confusión de Jorge, el año pasado jugaron en grupos, Olimpia y Atlético Nacional, Sí, ¿te acuerdas? ahí está, sí. Sí, que Olimpia queda primero, Atlético Nacional segundo, y aquí Olimpia le ganó a Atlético Nacional. ¿Fue 3-1? Sí, y allá 3-0 o 3-1, 3-0, para mí que lo pasó sí. por arriba Sí, sí. aquel día Olimpia, y allá también empató en Colombia. Fue de las mejores actuaciones en el año porque a Olimpia no le fue bien en la temporada, y después por supuesto el partido ante Flamengo, donde Olimpia accede contra todo pronóstico ante el conjunto brasileño. Ahora sí nos vamos, estuvimos con Marcelo Fleitas en control central, Sebastián Sena en producción, Jorge Casal, Víctor Villaló en la conducción. Seguimos en un ratito, ya se viene la previa desde Villaliza, Sol de América. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25, Monumental, Radio Futuro. Sanz en vivo. Alejandro Sanz regresa a Paraguay con un gran... Cada día, el triple de cada día. El consumo de un sobre por día fortalece el sistema inmunológico con la combinación de vitamina C, vitamina D y zinc. Vitamina C. Se confirmaba el sábado pasado su regreso. Para estas horas estaba hablando igualmente con nosotros en la previa al partido de Guaraní. Recuerdo unos bocas y decía, y era bastante sincero, es un equipo que estoy conociendo y mi compañero del cuerpo técnico están viendo los videos de lo que tiene hoy día Sol de América. Y hoy, en esta semana ya, tratando de meter algún injerto, algunos de los que puedan ir llegando, como por ejemplo el caso de Gaitán, que él pidió por él, sumó a Gaitán, sumó a algún jugador más en las últimas horas, gastó igualmente Benítez, el ex Nacional, en realidad sigue siendo Nacional pero a préstamo. Algunas de las caras nuevas que tiene hoy esta formación de Sol de América, que tendrá por ejemplo a Santiago Salcedo en el banco. Eso y más a continuación. Sin dudas el candidato a ganar hoy es Libertad, pero vamos a ir detallando en minutos todo lo que tiene que ver con este partido. Por eso, varios estarán pendientes de lo que haga Libertad y de lo que pueda hacer Sol de América
ahora en minutos, en un estadio que definitivamente últimamente recibe varios partidos, porque juega permanentemente aquí y se juega permanentemente por aquí en Villa Elisa los partidos. ¿Cómo está, presidente? Está aquí, presidente Libertad también saludándonos, ubicándose en la zona central de las preferencias. Tacuarembó juega aquí de local, Ameliano juega aquí de local y lo hace igualmente, por supuesto, el cuadro local de Sol de América. Todo listo, presto. ¿Cuántos goles va a cantar hoy? ¿Está con ganas? Yo vengo con ganas por lo menos de ver un par de goles. Ojalá que sea así aquí en la tarde de Villa Elisa. Ojalá que sea así, Jorge, que haya muchos goles y que sea interesante el compromiso. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? El saludo renovado para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. Ahora sí, ya plenamente instalados aquí en el Estadio Luis Alfonso Gianni para vivir lo que será el partido entre Sol de América y Libertad. Como ya repasábamos hace un rato, el conjunto azul que busca su primera victoria. Y qué mejor motivación para conseguirla enfrentando de local al conjunto que es puntero, por lo menos hasta ahora, uno de los punteros del campeonato. Es una motivación especial para Sol de América por todo lo que genera esto y también la llegada de un cuerpo técnico nuevo. Muchos que no venían jugando se quieren lucir. De hecho, prepara algunos cambios el Humberto García. Si vamos a mirar lo que había sido su presentación en la alineación en cuanto a alineación titular se refiere, en lo que fue el partido frente a 2 de mayo allá en la terraza del país, en Pedro Juan Caballero, partido que por cierto lo terminó perdiendo por 3-0 el conjunto azul. Y por el lado de Libertad, que busca nuevamente tomar distancia al frente de la clasificación luego de lo que fue la victoria. Luego de lo que fue la victoria del Sportivo Luqueño como visitante por 3-1 frente al Sportivo Ameliano el viernes pasado, le dio alcance en la cima del campeonato, y la idea del equipo de Ariel Galeano es retomar esa distancia de 3 puntos que tenía sobre el conjunto auriazul antes del inicio de esta fecha 6 del torneo Apertura. Y no solamente, como bien lo remarcaba Niño, no solamente tomar distancia sobre el que digamos era el invitado no previsto o invitado imprevisto, que es el Sportivo Luqueño, sino también sobre Guaraní, Olimpia y Cerro Porteño. Y citamos especialmente estos 3 equipos porque son los que habitualmente han logrado pelear o en algunos casos ganar en los últimos años el título, entonces, o disputarle cuanto menos a Libertad en lo que fue el año pasado específicamente, año en que el Gumarelo ganó todo, pero al menos tratar de disputarle esa supremacía que tiene habitualmente el Gumarelo en los últimos años en la campeonato. Así que la intención es esa de ambos lados. Se prevé un lindo partido por lo que proponen ambos conjuntos, Jorge, y cuando quieras, Diego también, cuando quieras, repasamos nuevamente ambas alineaciones, tanto de Sol de América como de Libertad. Ya estaremos con eso, Germán. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. El cordial saludo para todos. Vamos a repasar árbitros para los equipos paraguayos en Copa Libertadores. Este miércoles, 21:30 horas, en el Estadio Defensores del Chaco, Nacional va a enfrentar al Atlético Nacional de Colombia, del paraguayo Santiago Quili Rojas, que viajará rumbo a nuestro país. Arbitraje de Darío Herrera de Argentina y en el bar su compatriota Silvio Truco. Día siguiente, jueves 22 de febrero, 19 horas, en el Estadio Defensores del Chaco, Trinidense, que hará su debut copero, va a recibir a El Nacional de Ecuador, de nuestro compatriota Ever Hugo Almeida. Pitará el peruano Roberto Pérez y en el bar su compatriota Joel Alarcón. Diego. Muy bien, correcto. Ya se estaba aproximando Martín Silva al vestuario, ya trabajó en lo físico, ya están los jugadores de Sudamérica también en lo mismo. Indumentaria oficial, tanto Sol como Libertad, los arqueros también de Sudamérica. Acá mucho calor, se siente el calor, Jorge, realmente en Villa Elisa para este partido. Se siente. Volvió después de un par de días con lluvia, una temperatura, no sé si baja, pero bastante agradable. 32. Desde el día viernes principalmente, nuevamente como que subió la temperatura. A estas horas tenemos unos 35 grados, aproximadamente 34. Por momentos algunas nubes que andan rondando por allí. Y nuevamente como que por lo menos a lo largo de estos días, hoy, mañana también vamos a sentir eso. Por eso creería que a lo largo por lo menos de la etapa inicial del partido se va a dar, como siempre, esa pausa ya por los 20-25 minutos de partido para que se puedan refrescar los protagonistas tanto de Sol de América como también del propio Libertad. Vamos a ver si eso puede incidir o no, principalmente en el desarrollo del primer tiempo, lo que tiene que ver con la temperatura. Todos aquellos que están en plateas, estoy observando que están bastante complicados porque tienen al sol de frente y más de uno tiene allí una especie de pantallita o algo, algún cartoncito, algo para soplarse un poquito o buscar algo de sombra. Los que están detrás de los arcos, sí, buscando alguna sombra principalmente,
del lado, en este caso norte, donde hay un poquito de sombra, donde están los hinchas, en este caso de Sol de América. Sí, señor. Gerardo. Sí, temperatura de 32, sensación de 36. Bueno, correcto, muy bien. ¿Cómo te va, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, compañeros, audiencia de fútbol. A los grandes neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Rubilog, alarmas estés donde estés y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Muy bien, estamos con la información, Darío. Informa, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Vamos a confirmar los equipos, tanto Sol de América como Libertad. Germán, te escuchamos. Sol de América forma con Gerardo Ortiz, el 1 en el arco. Defensa 21, Víctor Barrios. 15, Gustavo Navarro. 14, Fernando Díaz. Y 13, Carlos Zamudio. Media cancha, el 8 es Cristian Amarilla. 18 y cinta de capitán para Derlis Orué, 22 Franco Aragón y 11 Luis Ortiz. En ataque, el 17 un ex Libertad, Derlis Aquino, junto al 20 David Fernández. Esa es la alineación titular que presentará esta tarde Humberto García en Sol de América, Diego. Muy bien, correcto. Entonces, confirmado Sol de América, confirmado Libertad también. Pasamos, ¿te parece, Germán? Así es, Diego. El 1 en el arco es Martín Silva. En la defensa, 2 Iván Ramírez. 14 Luis Cardoso. 4 Néstor Jiménez y 17 Matías Espinosa. En la media cancha, el 26 es Ernesto Caballero. El 22 Hugo Martínez y el 8 Bautista Merlini. Como extremos, a un lado el 18 Iván Franco, al otro el 35 sub-19 Rodrigo Villalba. Y como referencia en ataque, el 7, capitán Oscar Tacuara Cardoso, es el onceno que presentará esta tarde-noche Ariel Galeano en el Gumarelo, Diego. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos informar con relación a la asistencia de aficionados, tanto Libertad como Sol de América? Vos que tenés un mejor panorama en ese concepto, Germán. Y sigue siendo bajo el número en cuanto a afluencia de público, Diego. A ver, vos lo informabas hace más o menos 20 minutos y no ha cambiado demasiado la cosa. Sí, por supuesto, creció a medida que se ha acercado el horario de inicio de juego, pero sigue siendo bajo tomando en cuenta el contexto en el que se producirá este partido, ¿no? Más aún por el día, un domingo, digamos, un poco más futbolero, si se lo puede calificar de esa manera, a las jornadas domingueras, pero no es lo que... Yo sinceramente esperaba un poco más de porcentaje ya cuando estamos a poco más de 15 minutos de inicio del encuentro. De todos modos esperamos que esto crezca, digamos que se venga, no digo una oleada, pero sí un número más creciente de aficionados a medida que se acerque la hora del partido. Digo, hay que aclarar esto. Si vamos a tomar como referencia el Estadio Defensores del Chaco, Sol de América, hoy se va a instalar en el lado, en la gradería norte, digamos, y en la gradería sur es Libertad. Te aclaro esto porque la última vez que había venido Libertad acá a jugar frente al Sportivo Trinidense se había instalado aquí en lo que es la gradería norte. El Sportivo Trinidense había oficiado de local aquí en el Luis Alfonso Gianni de Villaliza y se había instalado en la gradería norte. En este caso lo hará en la gradería sur, tomando en cuenta que Sol de América, bueno, hace uso de ese derecho, ya que es el dueño del estadio, el dueño del local donde se hará este partido. Bueno, muy bien, muy bien. Está obligado a ganar Sol de América, Jorge, sin ninguna duda. Está obligado. Pero igual el candidato es Libertad. El candidato es Libertad, fuera de la situación propia que tiene de sumar, de puntuar. Había arrancado bien Sol de América, pero con empates encima. Había dejado como una grata impresión en sus primeras presentaciones, pero después ante rivales, si se puede decir así, del mismo nivel de esos rivales directos, comenzó a frenarse. Y es por eso el cambio de entrenador igualmente. Vamos a ver en lo que pueda mostrar ya de su experiencia, igualmente el nuevo técnico de Sol de América. Hablamos de Humberto García, que es un conocedor, especialista muchas veces en este tipo de partidos, de compromisos. Pero, repito, hay una realidad que no cuenta por allí con un plantel muy rico en cuanto a nombre, que arrancó, si se puede, relativamente bien, porque comenzó empatando en esas primeras fechas, pero equipos como Sol de América necesita ganar, perdió los últimos 2 juegos, a diferencia de Libertad, que hasta aquí, por lo menos en el campeonato, no perdió
3 victorias tiene en el torneo y 2 empates en la actualidad el conjunto humarero, con números más que positivos sin dudas. Es uno de los equipos más goleadores del torneo, 9 hasta aquí, es cierto, 10 tiene Luqueño en cuanto a los goles a favor, pero también tiene menos goles en contra, solo recibió 4 goles, tiene una muy buena defensa Libertad, que se sabe que para este torneo perdió a Barbosa y tiene una nueva zona defensiva. En la zona central tiene a Cardoso y a Jiménez como centrales, y es Matías Espinosa, su lateral, sobre el perfil izquierdo, Iván Ramírez sobre el perfil derecho, y hoy titularidad nuevamente en ataque para Tacuara Cardoso, que el otro día igualmente arrancó, pero que fue tempraneramente cambiado por Roque Santa Cruz. Sí, señor. Seguimos contigo, Gerardo, con Darío, y nosotros volvemos desde Villaliza con ustedes. Sí, señor. Derlis López justamente fue el árbitro del compromiso entre Meliano y Luqueño. Vamos a repasar los árbitros para el día de hoy con Mario Díaz de Vivar, líneas Milcea Saldívar y Julio Aranda. Cuarto árbitro David Ojeda Bar, Ulises Mereles Ávar, José Cuevas, y soporte principal de este compromiso Juan López. Para más tarde, 20:45 horas, Nacional y Trinidense. Ambos verán acción de Copa Libertadores en la semana. Pitará Giancarlos Juliadosa y en el bar Derlis López. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo es paraguayo de sabor único es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana culmina la fecha número 6 del torneo Apertura por el marcador de 3-4 de esa etapa final. Alfio Oviedo firmó el 1-1 entre Olimpia y Cerro en el superclásico de nuestro país. Como decíamos, jornada de Copa Libertadores esta semana, el día miércoles 21 de febrero, 21:30 horas, Nacional ante Atlético Nacional de Colombia, el tricolor que va a recibir al equipo paisa de Santiago Kili Rojas, el ex portero del conjunto de Nacional, Darío Herrera, de Argentina el árbitro, y en el bar Silvio Truco. Nacional. Y la revancha en el Defensores, goleó Nacional por 3-0. Doblete de Diego Duarte y otro tanto de Rodrigo Arévalo para el equipo de Pumpido, que entre semana goleó al Aucas ecuatoriano por 3-0. Y el día jueves 22 de febrero, 19 horas, Trinidense, que hará su debut en este certamen internacional en Copa Libertadores de América, va a recibir a el Nacional de Ecuador de Ever Hugo Almeida. El día jueves 7 de la tarde, 19 horas. Arbitraje peruano para este compromiso con Roberto Pérez como juez principal, y en el bar Joel Alarcón. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo cambia todo. Regresamos hasta Villaliza. Adelante, Diego Iván. Bueno, gracias, muy amable, Gerardo. Va a ver, los equipos están a punto de ingresar al campo de juego. Ya estamos observando a los suplentes de Libertad, a los suplentes del equipo repollero, que están ubicándose en su lugar correspondiente a cada banca de suplencia. Muy de cerca a nosotros están la plena, o los directivos en este caso de Libertad. Acá estamos viendo a Cardoso Lucena, que ya está como suplente, saludando a Ángel Cardoso Lucena, que va a estar la expectativa en su retorno a este equipo liberteño. También lo hace Soldamérica, los suplentes que están ubicándose en el lugar correspondiente para este arranque de compromiso. A ver, ¿qué tenemos? Te escuchamos. Adelante, Germán. Hace un rato Jorge mencionaba los últimos refuerzos que había anunciado Soldamérica esta semana específicamente. Entre ellos citaste, Jorge, a Gastón Benítez. Él va a integrar la banca de suplentes de Soldamérica que anunció Humberto García. Él va a integrar el único refuerzo. Llegó hace más o menos 2 o 3 días y ya va a integrar la banca de suplentes del conjunto azul. Gastón Benítez, ex Nacional, en realidad, como bien lo aclarabas, jugador que sigue perteneciendo a Nacional a préstamo hoy en Sol de América. Los otros refuerzos que fueron anunciados en Sol de América esta semana, que fueron Cristian Gaitán y Miguel Paniagua, ellos sí están fuera de la lista de convocados para este partido.
De hecho, Cristian Gaitán lo vimos recién hace un rato acá. Específicamente se sentó en la zona de plateas. Desde ahí observará el partido. Miguel Paniagua nos dijeron que llega en un rato. Vamos a ver si es que más adelante podemos conversar con ellos, por lo menos con uno de ellos, ni bien llegue. Por ejemplo, con Miguel Paniagua. Llamó la atención, quizá uno de los refuerzos más importantes que ha llegado para el inicio de esta temporada en Sol de América. Y en cuanto a Libertad, sí, la novedad principal es la de Ángel Cardoso Lucena, dos en realidad. Ángel Cardoso Lucena, que es el último refuerzo, uno de los 3 refuerzos que llegaron a Libertad para el inicio de esta temporada, y también la vuelta de Marcelo Fernández, que integró la selección paraguaya. De hecho, fue uno de los principales hombres de esa selección paraguaya que se consagró campeona en el preolímpico sub-23 de Venezuela hace exactamente una semana, Diego. Muy bien, señoras y señores, ya se viene el comentario de Jorge Niño Sosa. Los jugadores están en el túnel de acceso, tanto Sol de América como Libertad. Ya están los árbitros también esperando. Árbitro de este compromiso, Mario Díaz de Vivar. En el bar estará Ulises Merele. Ahora sí, estamos observando el ingreso de los jugadores de Sol de América, haciendo hoy su debut Humberto García. También está en Libertad con su camiseta alternativa y la tradicional para Sol de América, Darío. Con Bancoop tenés 100% de reintegro en peajes de Covía, Luque, Sambre y Ta. Fines de semana, febrero. Bancoop crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacias Catedral, hasta 50% en productos para bebés y adultos. Comprando contigo, Mone, 15% de descuento. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Muy bien, a ver, rápidamente vamos a conformar las configuraciones, tanto como forma Sol de América como Libertad, en una presentación de... Informa si tenés personal, te duplicamos todo. A ver cómo forman, antes del comentario de Jorge Sosa, Sol de América y Libertad. Repetimos las alineaciones, Germán. Claro que sí, Diego. En el arco el 1, Gerardo Ortiz. Defensa 21, Víctor Barrios. 15, Gustavo Navarro. 14, Fernando Díaz. Y 13, Carlos Zamudio. 8, Cristian Amarilla. 18, y capitán de equipo, Derlis Orué. 22, Franco Aragón. Y 11, Luis Ortiz. En ataque el 17, Derlis Aquino. Y 20, David Fernández. Ese es el equipo de Sol de América para hoy. En el lado de Libertad, el 1 es Martín Silva en el arco. En defensa 2, Iván Ramírez. 14, Luis Cardoso. 4, Néstor Jiménez. Y 17, Matías Espinosa. En la media cancha el 26 es Ernesto Caballero, 22 Hugo Martínez y 8 Bautista Merlini. Como extremos, a un lado el 18 Iván Franco, por el otro el 35 Rodrigo Villalba. Y en ataque, como principal referente de ataque, el 7 y capitán de equipo, Oscar Tacuara Cardoso, es el equipo del Humarelo, Diego Jorge. Muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Jorge Sosa. Para este partido por la fecha 6, Sol de América, que enfrenta el local a Libertad. El comentario de Jorge es presentado por... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Más que atractivo sin dudas este partido, dentro de lo que se vendrá a continuación, por todo lo que significa el momento en la tabla de ubicaciones de Libertad. Siempre un equipo que está allí, es el último campeón, la expectativa propia que gira en torno a Libertad, como que se vienen frenando los del tren de, se puede decir, una segunda línea, buscando estar en primera línea. Hablamos de Olimpia, del propio Cerro. Luqueño está allí expectante del Guaraní, por eso hay una expectativa importante dentro de lo que se va a ir presentando para este partido. El candidato en la parte previa es Libertad, viene logrando victorias, sí, sin ser ese equipo que te llena los ojos, pero tiene lo principal, el resultado. Es un equipo que saca resultados, que tiene vestuario, que tiene jugadores a la hora de estar en un momento complicado, con variantes, con modificaciones. Es vital, sin dudas, dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo para el equipo de Libertad, cuando aquí hay un buen ambiente ya en las gradas, con la banda azul, el equipo de Sol de América, que tiene hoy a la banda azul también allí en las gradas. Hablando de la banda azul, hoy está con la camiseta alternativa. Esta es una especie de Defensor Sporting, esos colores, color uva, un poco violeta. ¿Qué color es para usted, Germán, esta camiseta de Libertad? Sí,
Sí, uva, está ¿verdad? violeta, Uva, ¿verdad? porque violeta, bien violeta sí es ese que vos decís, Jorge, que es el defensor de Sporting de Uruguay. Pero este Tiene no es violeta con un poco de rosado, ¿verdad? Sí, Una mezcla ahí. sí, una mezcla de violeta con rosado. Fucsia, Esa es fucsia. Fucsia, la ahí está. tercera. Ahí está. Podría ser Vamos a nuestro también. especialista en colores. Usted, Darío, que es estilista, coafer y compañía. ¿Qué color este es? Fucsia. Fucsia, ahí está. Fucsia, sí. Y entre fucsia y azul, ¿cómo se ve televisivamente? Yo le digo que no sé si es la mejor elección en cuanto al color. ¿Cómo se ve por la TV allí? Bueno, ¿O y aquí no hay complicaciones? hay una señal clara todavía, Jorge. Aún No hay hemos una escuchado. señal clara. A ver, Bueno. aquí tenemos Porque y sí, para mí fucsia debe dice ser, Darío. o sea, tiene que ser opuesto, tiene que tirar al blanco la alternativa. Que creo que tiene también uno. O era negro, Fucsia no, me pero dice tengo- Darío ahora. Fucsia, ¿verdad? Sí, por eso, bueno. Me metí ya en tema de camiseta, pero tira el fucsia tira un poco el azul. Está con la tradicional camiseta Sol de América azul allí con el short blanco. Y la alternativa también, Libertad hoy, para este partido, dentro del desarrollo del partido, de lo que se puede ir presentando hoy, decíamos, tiene mayor banco, tiene mayor nombre Libertad, Silva en el arco, Iván Ramírez, Cardoso, Jiménez Espinosa, Ernesto Caballero en el medio junto con Hugo Martínez, que viene de a poquito buscando retomar ese gran nivel después de la lesión de encima. Berlini y el juvenil Villalba. Iván Franco y Tacuara Cardoso, así arranca Libertad. Del lado de Sol de América, la novedad principal sin duda es su entrenador, Humberto García, que viene a ver si le encuentra la vuelta a este equipo de Sol de América, que mantiene parte de la base de los nombres que estaban anteriormente en intermedio, algunos que llegaron de primera división igualmente. Le devuelve la confianza a Gerardo Ortiz, vuelve al arco titular, no había arrancado la fecha pasada. Víctor Barrios por derecha, Navarro, Fernando Díaz y Carlos Zamudio sobre el perfil izquierdo. Cristian Amarillo en el medio campo, Derlis Orué, un jugador de mucha experiencia, Franco Aragón y Luis Ortiz. Más arriba David Fernández con Derlis Aquino. Así arranca hoy Sol de América. Santiago Salcedo en el banco de los suplentes, el experimentado Santiago Salcedo, el goleador histórico del fútbol paraguayo Sasá. Mario Díaz de Iber será el árbitro del partido. Promesa de buen fútbol, ojalá que sea con goles, con emociones. Hablamos de la temperatura alta, pero se sabía eso en la previa, por lo menos en esta parte del mes. Es algo habitual en gran parte de los partidos. Todo ok, esto arranca, Villaliza. Sí, señor, muy bien, ya juegan Sudamérica Libertad. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta zurda, primer saque de costado, señoras y señores, corresponde a Libertad. Va buscando esa pelota lentamente el 4. Jiménez deja para Espinosa. Saque de costado para Alguma. Llena tu verano de arroz con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Ahora llegó Rosada App. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Ahora corresponde saque de costado, punta derecha para Libertad. Diego para Sudamérica. Va buscando esa pelota Barrios. Saque de costado, punta derecha para el equipo local. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde Panal Seguros. Tenés respaldos a 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. La pelota para Oscar Tacuara Cardoso. Pone bien mitad de terreno para Franco. Se manda arriba Iván. Domina bien sobre media cancha. Marca Aquino. Falta, pita el árbitro. Tiro libre para Libertad. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento LMI, acceso a su casa y perpetuo socorro Niembú. La pelota para el fondo. Va recibiendo lentamente Martín Silva. La pelota de Martín juega. Martín juega esa pelota para Cardoso. Está bajando sobre mitad de terreno. La pelota para el fondo. Juega bien. Dejando cortita para Libertad. La recupera Jiménez. Tiene el 4. Va a levantar esa pelota. Levantó, tiró pelotazo. Lado arriba para Franco. Hay golpe de cabeza. Gana bien. Se mete, marca en esa zona el zaguero de Sudamérica. El jugador Fernando Díaz. La pelota sobre punta derecha tiene. Domina Ramírez. Se manda arriba zona derecha. Dejando el pase corto. Busca bien Iván. Para Libertad. Ataca en zona derecha. Pegadita el córner. A ver, levantó, tiró. Pelota largo, cerrado arriba. El golpe de cabeza. Se fue la pelota. Tiro de portería para Sol. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido recién ingresado. 0-0 Capitaliza. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único es Fortín. Pasatilla Salud Protegido tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota para el fondo. Mueve Jiménez para Libertad. Deja esa pelota cortita para Cardoso. Luis Cardoso movió la salida. Dejando para Hugo Martínez. Otra vez mitad de terreno, zona media. Tiene Cardoso, levantó, tiró pelotazo largo en territorio del Sol. Fufa Energy aumenta el rendimiento
rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Fufa Energy, calidad de éticos. Slot del Sol Online. Si te registras con el código RUBIN, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota larga por arriba, por elevación. Va buscando esa pelota. Fernández va por el piso. No pasa nada. Pelota suavecita, zona izquierda. Insiste, mueve la salida Aragón. Aragón tiene para Sudamérica. Está dejando sobre punta sur. Domina bien. Mitad de terreno. Dejando esa pelota para Orué. Orué para Aragón. Toca la pelota el equipo unicolor. Pelota de cancha Orué. Orué soltando bien. Se mete bien. En esa zona Fernández peleaba. Marca Ramírez. Está dejando para Huito Fernández. Golpe taco. Pelota mitad de terreno. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No Italia Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Saque de costado para Libertad. De punta derecha. Pertenece a la visita. Celebremos el Día del Electricista porque a factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para el sorteo promo válida para comercios adheridos en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Después se viene Nacional Esportivo Trinidense. Ese partido va a arrancar 20:45. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El próximo lunes se cierra la fecha con Tacuaritos de Baño. Mañana 19:30 en este escenario Luis Alfonso Llanes. Para instalarte industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Sea este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lanza, 2.150 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por amor. Jorge Sosa. Sí, que siga, dijo en esta acción del árbitro después del ingreso allí de forma tardía de Ortiz. El que propone en el comienzo, por lo menos el que tiene la pelota, que toca, rota, mueve, es Libertad. Busca generar alguna situación de riesgo hacia el arco de Ortiz. Se defiende solo en el comienzo de partido. La pelota va costado, será lateral y pertenece a Sudamérica. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000 Universitario, socios de tu vida. Con Shell anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Si el precio bajo, calidad superior. Se levantó Humberto García, indicaciones del técnico de Sudamérica, Germán. Para la zona defensiva específicamente, le pide mayor orden a los cuatro que integran la zona defensiva de Sudamérica. Correcto, muy bien la pelota de Barreira. Tiene Bautista. Está sobre mitad de terreno para Libertad. Pone sobre la izquierda. Está dejando la pelota para Espinosa. Espinosa para el fondo. Juega para que viene. Cerquita del minuto 5 en la primera parte. En Cantabria sea carnaval de ofertas 2 de febrero. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Rubilo. Alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Se fue la pelota, será saque de costado, pertenece a Sudamérica. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo, sin impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sica, queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Continúa con el formato de partido, con tenencia de pelota Libertad, buscando abrir la defensa de Sudamérica que se planta bien en el fondo. Toca, rota, mueve, busca algún espacio para generar situaciones de carga al arco de Ortiz. Eso sí, Sudamérica no tiene la pelota, todo es dominio territorial del medio para arriba a favor de la visita Libertad. La pelota arriba, va rechazo corto, pelota sobre mitad de terreno, punta derecha, tiene Luis Ortiz para Sudamérica, pone bien, está dejando cortita para Fernández, este movió sobre punta zurda, se mete Ortiz, levantó para Sol, Martín Silva, seguro atrapa esa pelota. Informa, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol mexicano, fecha número 7, San Luis y Tijuana empataron 3-3 en el equipo visitante, jugó hasta los 93 el paraguayo Carlos González. El partido se mantiene 0-0 en Villa Lisa. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo, vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla, siempre contigo papas fritas Crispo. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Quién está en el piso en Libertad, Germán? El que cayó al piso es Villalba. Bueno, Rodrigo Villalba, se golpeó la cabeza aparentemente. Bueno, Villalba está en el piso, se está recuperando el 35 de Libertad, Jorge. Sí, todo inició con un balón largo después de la proyección de Iván Ramírez. El cambio de frente y en ese intento de ir a buscar el cabezazo termina llevándose por delante el jugador de Sol de América. Habría que ver si en ese topetazo que interpreta Ulises Mereles, que está en el VAR, pero fue una entrada dura del jugador de Sol de América. Inicialmente no pasó nada y esto prosigue.
La pelota sobre punto derecha, domina Amarilla. Amarilla para Sudamérica, puso bien para Fernández. La marca de Jiménez, pelota costado. Será lateral, señor, y se pertenece a Libertad. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de Pamela Fútbol y Asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Y la pelota sobre punto zurda. Domina, se quiere meter Villalba para Libertad. Está sobre punto zurda. Va a colocar el centro, Magó, levantó, tiró. Seguro el arquero Ortiz. Atrapa esa pelota. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana cierra la fecha en este escenario. Tacuarí 2 de mayo, el partido Barrancar 19:30. Más del fútbol mexicano porque Pachuca de local superó 2-1 al América. En el equipo local no ingresó Celso Ortiz, en la visita ausente Richard Sánchez. El partido acá en Villalín se pertenece 0-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Y la pelota de Jiménez para Libertad, juega bien. Esa pelota por el punto zurda. Va a colocar Jiménez, levantó, tiró el centro largo por arriba, golpe de cabeza, marca Navarro de Sudamérica. La pelota a mitad del terreno, corre Amarilla, avanza, llegó primero Caballero, juega pelota en la punta derecha, se fue el balón, es lateral para Sudamérica. Informa si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Argentina 18 del segundo tiempo, Independiente con Gabriel Ábalos titular, le gana de visita a Instituto 2-0 en el local, está jugando Juan Franco. Después Nacional Trinidense, el partido va a marcar 20-45. Ya estaba comprobado y aprobado, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia. Opicia, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Y la pelota Ramírez, juega de zurda, pone esa pelota sobre punta zurda, mueve la salida para Jiménez, tira el 4, levanta la cabeza, moviendo bien al ras del piso, está dejando para Augusta Barrini, falta, comete Barrios, y será tiro libre para Guzmán. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Cerquita de los 10. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. ¿Cómo estás observando al técnico de Libertad? Germán. Parado, sin dar indicaciones hasta ahora. Hasta desde que inició el partido no brindó ninguna indicación el técnico de Libertad. Recién se tomaron Matías Espinosa y Cristian Amarilla, Diego, no sé si te percataste. Le reclamó el lateral de Libertad al volante de Sudamérica la pelota para reponer rápido el juego. El de Sudamérica se desentendió y es por eso que reaccionó el lateral de Libertad. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rubilo. Ganar más este donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Saque de costado para Sudamérica. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Entonces, Barber Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Se mete Fernández, primero llega Ramírez. Va marcando Fernández para Sudamérica. No hay falta, no, dijo el árbitro. Pelota al medio. A ver, tiene, gira bien esa pelota. Remata al arco, golazo. Aragón. Gol. Sol de América, fuerte disparo, Aragón, esa pelota fue al ángulo derecho, el arquero Martín Silva, encontró esa pelota dentro del área, buscó el espacio, le pegó como vino, con alma y vida le pega Aragón, al ángulo derecho, ¿sabe cómo está la cosa? Sol de América, le está ganando a Libertad por 1-0. Hablábamos que Libertad tenía la pelota, que tocaba, que rotaba, que buscaba abrir la defensa de Sol de América, pero sin poder tener una situación neta de gol de cara al arco de Ortiz. En la primera incursión en ofensiva importante de Sol de América, aparece el primero de la tarde. Tremendo tiro de parte de Franco Aragón, que le va quemando casi las manos al arquero Silva, que sale a reclamar. Él pide una falta en la salida de la jugada sobre el perfil izquierdo en contra de Ramírez. La forma que termina recuperando el hombre de Sol de América, por eso sale disparado Martín Silva. Ahora habla con Mario Díaz de Vivar a ver si hay revisión o no, y si hay revisión, de qué se trata. Reclaman los de Libertad, también ahora los de Sol de América. De momento esto está 1-0 con el tremendo disparo de Aragón. La duda es si hubo o no falta. Es del inicio de la jugada sobre el perfil izquierdo en el movimiento. Vamos a estar atentos de cómo fue esa situación.
Y parece pisotón de Fernández. ¿Verdad, Gerardo? Y tenés razón, porque la pierna derecha. Sí, un pisotón allí de Fernández. Sí. Y de esa manera como que recupera la pelota. Por eso salió disparado. El primero en salir disparado fue Martín Silva. Porque de atrás termina recuperando esa pelota Fernández. Y allí se origina la jugada y es gol. Ratifican gol desde el VAR. Muy bien, Sudamérica gana por 1-0. 11 minutos, primera etapa. Exactamente a los 11 vino el gol, entonces Sol gana por 1-0. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.be. El momento del gol a los 11 del primer tiempo, gana el Danzarín por 1-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea pollos amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el Ahorroso, encontrarte todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. El Ahorroso supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. La pelota le da para el fondo, tiene Jiménez, juega esa pelota cortita, va para el fondo para Martín Silva. Martín Silva tiene, juega, mueve para Jiménez, sale Libertad en su territorio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega línea, hasta 50% de descuento en productos seleccionados desde la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota para Cardoso, se va de arriba, Luis Cardoso tiene para Libertad, domina sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota sobre punta derecha, dejó de primera, juega para Franco. Este movió para quién, para Huguito Martínez. Martínez tiene, juega para Martín Silva. La pelota para el fondo tiene Martínez. Está dejando esa pelota suavecita a mitad de terreno. Toca el Guma, en mitad de terreno. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando 2 productos, te llevas en ambos una cuota de regalo. Arma tu combo de enamorados. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El partido lo gana Sudamérica por 1-0. Informa, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Argentina, minuto 68, Vélez y Huracán están empatando 0-0 en el equipo local titular. Claudio Aquino suplente José Florentín. En Huracán ingresó en la etapa complementaria Marcelo Pérez. Caballero pone la pelota para Espinosa, puso más arriba la marca de Navarro, va cortando la acción, tiene en esa zona Villalba, pelota en costado. A ver, se fue la pelota que dice el árbitro. No pasa nada, tiro de portería para Sudamérica. Con la misión de ofertas en todos los supermercados, Stock Express, Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. La pelota al fondo tiene Ortiz. Ortiz va soltando la pelota. Ubica en enana chica el portero de Sudamérica y va a soltar esa pelota. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla a un guisancho con la mejor carne 100% chaqueña Short TV con la garantía de la cooperativa Short Teacher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. A ver, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Ruby Loca, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Con gol de Aragón, Sudamérica gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota para el fondo, Martín Silva tiene, juega, mueve la salida cortita para Cardoso. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ortiz, el arquero, levanta esa pelota sobre punta derecha, movió para amarilla, se va a equivocar, tiene pelea, Bautista Berlín y va por el piso. Dale, Caballero juega, y está dejando por media cancha para quién, para Villalba. Hay peligro, ganó, se mete bien, juega, va con esa pelota, le pegó, gol, 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 gol. ¡Qué libertad! Villalba fuera del área. Excelente el disparo de Villalba. La pelota larga. Fuerte disparo, aprovecha el juvenil. Vence la humanidad, se desvía esa pelota. Y vence la humanidad del arquero Gerardo Ortiz. Y empató Libertad. Golazo también de Villalba. El juvenil. Tremendo disparo. Empató Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Sudamérica 1, Libertad 1. Se tuvo fe, confianza, probó con pierna derecha el tremendo fuerte disparo Villalba, porque había en el comienzo del partido aprovechado su chance Sol de América. Estaba mejor en el principio Libertad, pero le estaba faltando esto, alguien que se anime, que pruebe al arco o que tenga alguna chance de cara al gol, de cara al arco. Probó, se termina desviando. Entre Díaz o Navarro, uno de los centrales que intentan bloquear, eso hace que termine complicando la estirada del arquero Ortiz. En la primera donde Libertad busca el arco de los pies de su juvenil, Rodrigo Villalba,
igual a Libertad en Villa Elisa. Esto está 1-1. Momento del gol. 16 minutos, primera etapa. 1-1 queda el partido en Villa Elisa, Mario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido acá en Villa Elisa está 1-1. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saque de costado, punta zurda, pertenece al equipo visitante. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Clau Cola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señoras y señores, 1-1 el partido en Villa Elisa. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota Barrene, juega esa pelota sobre punta derecha, está dejando cortita para quién, para Luis Cardoso, la pelota de Cardoso, Cardoso tiene transporte, levantó Tero con pierna derecha, la pelota larga arriba sobre punta zurda, viene buscando, viene Espinosa, está parando, se escapó, viene la marca de Barrios para Sudamérica, pelota a un costado, es lateral y pertenece al equipo Danzaré. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales @Luomo PY. Para de sufrir, lleva tu Split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Nacional Esportivo Trinidense van a empezar a jugar 20:45. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Acá, señoras y señores, hay tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota Franco. Iván Franco, tiro de esquina para la visita. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancopp crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacias Catedral, hasta 50% de productos para bebés y adultos. Comprando contigo, Mone, 15% de descuento en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Y le va a pegar esa pelota Franco. El árbitro va a autorizar, señoras y señores, tiro de gira para Libertad. Pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo. La marca de Navarro, la pelota a mitad de terreno. Con Petrol bajo el precio de su combustible, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, dice el gol 7.690 guaraníes todos los días. Con Petrol vamos. Ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota a mitad de terreno, zona media. Va saliendo Cardoso. Cardoso tiene para Libertad. Pone esa pelota para Huguito Martínez. Gira bien, se marca para Martínez. Martínez tiene para Libertad. Pone la pelota a mitad de terreno. Y está jugando bien a ras del piso. Movió para Cardoso. Cardoso tiene, juega. Otra vez una punta azul. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubilo. Galarmas desde donde estés. Indica Libro y vamos. Sudamérica Libertad igual al 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. 1-1 Libertad con Sol, pelota de Aquino. Aquino tiene, juega sobre punta zurda para Ortiz. Le va a pegar Ruiz, se manda arriba sobre punta zurda. Está dejando para Fernández. La marca del jugador Cardoso. Acá hay dos hombres caídos en el piso. ¿Qué pasa, Germán? Ernesto Caballero y Luis Ortiz son los dos jugadores caídos, uno por bando. Muy bien, correcto, señor. Se recupera lentamente el hombre de Libertad. Igualmente, el hombre de Libertad. Repito, el partido Villaliza continúa 1-1. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. A ver, te escuchamos. ¿Qué pasa, Germán? Fue producto de un choque, la caída de ambos jugadores. El más sentido es Luis Ortiz, el que le está costando un poquito más, por lo menos se siente más en lo que es la pierna derecha. No obstante, ambos ya están reintegrados. También Ernesto Caballero ya está plenamente recuperado, están para continuar. Muy bien, correcto. Se siente el calor acá, Jorge Sosa. Sí, se siente. Me va a decir Gerardo Cara que llegamos a 35, 36 de sensación. 33 por el día de temperatura, pero se siente. Ahora 33. Los propios protagonistas como que van sintiendo un poco igual, le meten ganas. ¿Sí, Gerardo? 33 y sensación 37, Jorge. 37, ahí está, sensación de 37 a estas horas, principalmente aquellos que están en la zona de las plateas, se siente bastante igual, corren los jugadores tanto de Libertad de Sol de América a pesar de la temperatura y principalmente la humedad va a ser importante, la humedad por ahí si puedes mirar un poquitito también cómo estamos en tomar la humedad. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Gerardo Ortiz, lentamente el portero de Sudamérica, después los compañeros,
Jorge Gasal con Víctor Villalba para Nacional Esportivo Trinidense. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Allemí, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Humedad del 42%. Correcto, Gerardo, la pelota de la cancha, a ver, corre Berreri, la pelota de Bautista, ahí peligro, avanza para Libertad sobre punta derecha, está dejando esa pelota para Franco, se mete, busca la diagonal, a ver, Franco jugó para Ramírez, está sobre zona derecha, fondo de cancha, logró ganar, pero será tiro de esquina, se desvía esa pelota en el hombre de Sol de América, a ver qué dice el árbitro, no, finalmente corresponde tiro de portería para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos cruzando minuto 23 de la primera parte. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código RUBIN, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota, a ver, pelota al otro arco, lentamente sale Jiménez para Libertad. Informa, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Brasil, torneo Paulista 35, primer tiempo, Palmeiras y Corinthians empatan 0-0. Gustavo Gómez se cambiado a los 14 primer tiempo, lo lesionó Ángel Romero. En el timado continúa Ángel Romero, suplente Matías Rojas. ¿Cómo se dio la situación de Gómez? Lo lesionó Ángel Romero a los 14 del primer tiempo y a consecuencia de eso fue cambiado. Mira, choque de paraguayos, entonces allí hay un roce y terminó lesionado Gómez. Exacto. Habría que ver la gravedad. Muy bien, la pelota para el fondo, minuto 23 con 35 de este primer tiempo. 1-1 acá en Villaliza. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no al acceso sur, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. La pelota sobre punta derecha para Barrio, juega, está dejando para Varilla, toca el 8 del Sol de América, otra vez sobre punta derecha, pelota en esa zona para Barrio. Le pegó, tiró, pelota de arriba. Hay golpe de cabeza, el rechazo sobre punta zurda tiene, busca Fernández de Sol de América, pelota costado, lo hace rebotar, tira a costado Jiménez, es lateral para Sol de América. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo, promo válida para comercios adheridos. El partido Campillaliza continúa 1-1, cerquita del minuto 25. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. La pelota para Franco, se mete igual para Libertad sobre punta derecha. Le van a cometer falta, no, dice Mario Díaz de Iguar. La pelota en esa zona. A ver, tiene lentamente, busca la pelota Aragón. Tiene Aragón. Aragón busca la salida para Sol de América. Está moviendo para Fernández otra vez para Aragón. Va al piso, ahora sí. El árbitro pita falta, no, dejó correr. La pelota sobre punta sur, tiene Ortiz. Ortiz para Sol de América, juega para Aquino. Otra vez para Ortiz, hay peligro. Avanza, se mete Sol de América. Recostado punta sur, Ortiz levantó el centro. Dejó correr Martín Silva. Se fue la pelota. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Rubilo. Ganamos este donde te indica Diego Iván. Sol de América, Libertad, 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Aquí estoy buscando y es como una barrida de Romero a Gómez y allí es donde cae y se lesiona a Gerardo. Y allí se tuvo que retirar lesionado. Habría que ver dónde exactamente, si es el tobillo o la rodilla, porque una barrida buscando la pelota de Romero y se da este infortunio de lesionarle a Gómez, Gerardo. Así es, exactamente, en la parte de la pantorrilla, Jorge. A ver, ataca Libertad, se mete bien, Espinosa va a colocar, le pegó, tiró, buscó el arco, epa, le pegó como vino Espinosa, probó Espinosa, Jorge. Que tiene un muy buen disparo, quedó corto allí el despeje y sacó el zurdazo que se fue abriendo un poquito allí, pero otra vez advirtió en esta Libertad que está mejor, presionando arriba. En el comienzo, es cierto, Sol de América tuvo esa chance con el buen trabajo en la presión de Fernández y el golazo de Aragón, pero en esta Libertad llegó de los pies de su lateral, Matías Espinosa, y ese despeje corto en la anterior. Muy bien, acá hay una pausita en Villaliza, Germán. Así es, Diego. Minuto de hidratación es lo que dispone Mario Díaz de Vivar cuando recién pasamos los 30 minutos del primer tiempo. Es lo acordado con ambos cuerpos técnicos para disponer el minuto de hidratación justo poquito después del segundo tercio del primer tiempo. Si te parece bien, repasamos las listas de suplentes de ambos conjuntos, Diego. Está compuesta por Diego Aranda, el arquero de emergencia en el lado de Sol de América, Gustavo Jiménez, Gastón Benítez, Rolando García Guerreño, Jorge Mora, Brian Quintana, Leandro Espejo, Lisandro Cabrera, Marcelo Acosta, Ronald Roa,
Daniel Dietze y Santiago Salcedo. Por el lado liberteño, Rodrigo Morinho es el arquero auxiliar, Iván Piris, Miguel Jaquet, Alejandro Silva, Elvio Vera, Marcelo Fernández, Ángel Cardoso Lucena, William Mendieta, Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar, Antonio Vareiro y Roque Santa Cruz. Muy bien, correcto. Indicaciones de Galeano, técnico Libertad, permanentemente a sus goles también. Humberto García, ¿sí, Jorge? Sí, están los dos allá por el momento de hidratación, pero también para que los entrenadores den algunas indicaciones. Se lo ven muy activo Humberto García, técnico de Sudamérica. Misma situación para Galeano de Libertad. Hasta aquí, muy buena factura el gol de Franco Aragón, ese tiro allí al ángulo. Habrá que ver qué dicen los compañeros de Fútbol Grande TV, pero para mí que puede llegar a ingresar en la galería de goles de Fútbol Grande. Un bonito derechazo arriba de parte de Franco Aragón para el primero del conjunto de Sol de América. Y después lo que se dio con el gol igualmente de Libertad, que lo terminó aprovechando muy bien Rodrigo Villalba en una pelota perdida por amarilla en ataque, y a partir de allí el tiro, que también fue de media distancia. Un buen gol, pero que se terminó desviando en uno de los defensores. No advertí si fue Navarro Díaz, pero ese tiro de Villalba hizo más espectacular que se termine desviando en un defensor de Sol. Hasta aquí, atractivo juego en Villaliza, 1-1. La pelota sobre punto, la tiene Ortiz para Sudamérica, pone esa pelota larga, se mete bien buscando en esa zona Zamudio, pelota a costado, está ganando Jiménez de Libertad, está poniendo la pelota a mitad de terreno para Caballero, pone otra vez para Iván Ramírez, la pelota para el fondo, amagó Ramírez, juega para Cardoso, este le va a pegar, pelota larga, media cancha. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud en apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mirá que el gol que hizo el conejo Benítez, el tercero de Luqueño. Sí. La pelota se iba. Estuvo encendido el otro día el conejo. Sí. Ángulo cerrado. Anda bien el conejo en los últimos partidos. Aquí en Villaliza, 2 goles del conejo. La pelota por el medio. A ver, pelota larga, punta derecha para Franco. Franco movió, soltó, se va a equivocar. La pelota por media cancha para Amarilla. Amarilla pierde, sale. Cayó al piso, Huguito Martínez. El árbitro no hay, dije, no hay falta, no pita falta. Dejó correr. Pelota por el medio. A ver, Martínez juega Amarilla, pelotazo largo al fondo. Está marcando Cardoso, marca. Pelota larga en media cancha para Libertad. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ganó Villalba por al medio. ¡Epa! Genaro Ortiz, primer poste, atrapó la pelota, Jorge. Atento. Seguro Ortiz, después de esta resolución en ataque de Libertad, buscando el centro para atacar a Iván Franco, que estaban por allí, pero fue directamente a las manos de Ortiz. Llegó Libertad, producto de este avance sobre el perfil izquierdo. Hasta aquí muy buen partido del juvenil Villalba. La pelota al fondo, sale Genaro Ortiz para Sudamérica. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitario te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitario.com. Completa tus datos. Universitario, socios de tu vida. A ver, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Rubilo, ganar más estés donde estés. Indique a Diego Sudamérica Libertad, igualan 1-1. Y su seguro, Chaco. La pelota a mitad de terreno va al piso, falta, pita el árbitro ahora, será el tiro libre para Sudamérica. Concel anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650 guaraníes y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero, promoción en adhesivos, 35% de descuento, juegos de baños, griferías y más. Charles de Gol 2034, Cantabria sea. La pelota por mitad de terreno, busca Aragón. Aragón tiene, va por el fondo buscando la salida. Viene buscando esa pelota Fernando Díaz para Sudamérica. Le pegó, tiró pelotazo largo arriba, pone elevación. Viene parando Aquino. Aquino tiene para Sudamérica, pone para Amarilla. Amarilla tiene, amagó Amarilla, levantó, tiró, puso por Ortiz, pelota fuerte, largo arriba. Va sobre punto azul, estaba en offside, Jorge. Estaba en offside, pero igual, viene en la presión Sudamérica. Cada tanto, no llega mucho, pero cada que llega busca inquietar hacia el arco de Silva, con buenos movimientos de Ortiz sobre el perfil izquierdo. El trabajo de Fernández, que es bastante potente arriba. Tiene lo suyo igualmente Aquino. Acompaña la acción Franco Aragón. Veo un equipo que lucha más combativo en relación a los otros elencos de Sol de América. Igual queda mucho todavía en el partido, pero hay buenos rasgos de este Sol ahora, de la mano de su nuevo entrenador Humberto García, que quiere sus primeros 3 puntos en la competencia. La pelota de Cardoso juega al fondo otra vez para Martín Silva. Y este pone suavecita, pelota sobre mitad de terreno, mueve la salida Caballero, resto Caballero. Soltando, moviendo, zona izquierda. A ver, tiene Jiménez arrastra del piso. Movió de primera, no pudo en esa acción. Viene saliendo Barrios, pierde la pelota, se equivoca, tiene Libertad.
zona. La pelota para Huguito Martínez. Tiene Huguito. Huguito puso bien la cortina, no puso Franco. Pelota al medio. Insiste, pero marca amarilla para Sol. Cayó, falta, pita el árbitro. Tiro libre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Después Jorge Casal con Víctor Villalba. Juego de fondo de esta fecha nacional ante Sportivo Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Acá tiro de esquina para Sol. Informa, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Brasil, torneo Carioca, Vasco de visita derrotó 4-2 a Botafogo. En Vasco, titular Robert Rojas, y en Botafogo atajó Gatito Fernández y jugó Alexis Libertad Alexander Barbosa. Le va a pegar Aragón a esa pelota. Aragón, Germán. Así es, el goleador de la tarde en el lado solense. Muy bien, Aragón le va a pegar tiro de esquina para Danzaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El árbitro va a autorizar, será tiro de esquina. Señoras y señores, repito, el partido acá en Villaliza continúa 1-1. El primero lo había hecho Aragón para Sudamérica. El empate lo hizo Villalba. Ambos de una jugada larga de media distancia, tanto Aragón como Villalba. Acá tiro de esquina, pelota bombea dentro del área. No pasó nada, va buscando esa pelota Berrene. Tiene Bautista corriendo bien, pelota a la punta zurda. Está ganando bien, se mete Ramírez. Ramírez está sobre punta zurda. Iván Ramírez ganó, se mete y peligro. Insiste Ramírez con la pelota, ¿le va a pegar o no? Jugó para Tacuara, fuera. ¡Afuera el remate, Jorge! En esta se salva Sol de América. Tacuara como que le marca el pase en la posición de 9. Allí llegando con la pierna menos hábil. Le da un toquecito allí con la pierna derecha. No llega suficientemente a esa pelota. Casi en 33 de partido lo tuvo Libertad. Era para el segundo Bumarelo. Entraron muy bien esa pelota con Ramírez metiéndose sorpresivamente en ataque. Y sobre el perfil izquierdo, el lateral derecho. Filtra el pase para Tacuara, no logra controlar, igual le da un puntín. Estuvo igual cerca Libertad de llegar al segundo. A ver, señores, acá hay falta. Tiro libre para Sol. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saborea los riquísimos jugos Suco ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Probá jugo Suco. Estamos con Jorge Nino Sosa acá en Sudamérica. Parte técnica de Damián Recalde. En la parte técnica con Gerardo, con Darío. Marcelo en los controles. Con Germán, con toda la información. Señoras y señores, el partido continúa 1-1. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mañana se cierra la fecha acá en este escenario. Tacuarí de local frente al 2 de mayo. Luis Alfonso Llani, ese partido va a arrancar 19:30. Juan Benítez, el árbitro del partido. Recupera la cita hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la cita hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza. Upiza, calidad desde su origen. La pelota de Cardoso juega sobre punto zurda. Está dejando cortita para Jiménez. Busca la acción. Se manda arriba Jiménez para Libertad. Levanta la cabeza, botín izquierdo. Está levantando esa pelota por arriba. Una peinada de Ojar Tacuara. Cardoso, no pasa nada. En esa zona marca Navarro y nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubilo. Ganar más donde se indica Diego Iván. El partido está 1-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Pelota al fondo, sale Jiménez para Libertad. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferroparecea. Ferroparecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota de Jiménez presiona, busca la salida, tiene el 4 de Libertad, sale sobre punto zurda. Movió para Caballero y este pone para Cardoso. La pelota de Cardoso, transporta la pelota, juega. Está dejando en zona derecha para Ramírez. La pelota de Ramírez, Ramírez juega para Iván. Se mete, viene ahí peligro. Franco colocó para Merlini. Merlini levanta la pelota, pone sobre punto zurda. A ver, la tiene bien Libertad. A ver, tiene Villalba, le va a pegar otra vez, le pegó. Fuerte disparo, Jorge. Otra vez se vuelve a salvar Sol de América, vuelve a llegar Libertad. De los dos está mejor en esta parte del desarrollo del partido del conjunto Bumarelo. Le pegó lejos afuera, pero igual es cierto. Aplaude por eso Tacuara al compañero, le intentó dar la posibilidad, porque así como se animó para pegarle y anotó el primero Villalba, en esta también se animó, probó el derechazo, esta vez le salió alto arriba afuera al juvenil Villalba, pero está haciendo muy buen primer tiempo Rodrigo Villalba.
Saque de portería, pertenece a Sudamérica. Informa si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Brasil, torneo goiano, Goiás con el paraguayo Iván Torres, que no ingresó de local, le ganó 1-0 al Ipora. Correcto, señora pelota, mitad de terreno, va buscando Caballero, Caballero juega, otra vez puso para Merrini, recostado sobre punta zurda, está moviendo ese balón, jugando para Melgarejo, ¿qué digo? Es Villalba, Villalba tiene, a propósito de Melgarejo, está como suplente Melgarejo, Germán. Con la 10, uno de los suplentes de lo que dispone Ariel Galeano. Muy bien, la pelota en zona derecha. A ver, tiene Cardoso para Franco. Movió punta derecha, sale, recupera Sudamérica, pelota media cancha. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acá, señoras y señores, pita Mario Díaz de Vivar falta y estilo libre para Sudamérica. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El partido, señores, permanece 1-1. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Teléfono 0971830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Te saludó Roque Santa Cruz, Jorge. Sí, lo que es el don de gente. Siempre saluda, siempre que en este estadio, antes o después del partido, va a comenzar a calentar, mira la cabina y saluda. Mira, otros jugadores te pisan todo y nada. Demuestra el don de gente, de persona que es allí Roque Santa Cruz. Sí, señor, es así, pelota a un costado, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, tiro de esquina. Iván Franco el que le pega a Germán. Así es, el número 18. Muy bien, le va a pegar Iván Franco. Esa pelota, tiro de esquina. Señoras y señores, repito, el partido está por ahora empatado 1-1. El árbitro Mario Díaz de Vivar va a autorizar. Es un tiro de esquina. A ver, pelota en el aire, cabezazo afuera. Afuera el cabezazo. Creo que fue el 4 Jiménez, Jorge. Igual advirtió nuevamente Libertad. En esta parte ya se ve una supremacía importante de Libertad, es cierto. No logra anotar el segundo, pero volvió a avisar anteriormente Villalba, que ya había anotado el empate. Generó esta situación, el tiro de esquina. Fue allí entre Jiménez, el propio Tacuara, todo ese potencial aéreo de Libertad, buscando el cabezazo que pasó sobre el travesaño. Igual no dejó de ser interesante esta chance para la visita a Libertad. Tiro de portería, corresponde a Sudamérica. En Chile, fecha 1, Higgins contra el atacante paraguayo Arnaldo Castillo. Hasta los 78 de visita, derrotó 3-1 a Copiapó. La pelota de Tacuara Cardoso. Tacuara tiene pulso. Está dejando esa pelota sobre punta derecha. Está dejando cortita el balón. A ver, la pone bien zona derecha para Ramírez. Iván tiene, amaga recostado en esa zona del campo de juego. Soltó dentro del área. Movió de primera para Merrini. Se equivocó. Pelota muy fuerte. Tiro de portería para Unicial C Central, España 330, San Lorenzo, Pilales, de Námara, Capetito, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad Carapeguay, Pilar, Unicial, desde los niños de Lamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad, contactos al 0994-603-777, síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peiriga. Cerquita de los 40 minutos. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota larga por arriba, mitad de terreno, zona media, va para el fondo, vamos a ver, tiene marca Zamudio para Sudamérica, pelota a la punta sur para Díaz, no llegó al balón, será saque de costado para Libertad y marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa Rubilo, que la pase de donde esté Diego Iván. 1-1 Villaliza. Eso seguro, Chaco. Monumental. La pelota marca Navarro, pone sobre su punta zurda, tiene, busca la pelota Zamudio para Sudamérica, pelota en costado, es lateral, a ver qué dice el árbitro, pertenece al equipo único, no. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor, tenés 52 locales para tu mayor comodidad, La Plata es justo lo que necesitas, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea, pollos amanecer de Granjero Campo 9. Señoras y señores, saque de costado para Sudamérica. En el ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca, enviarnos tu lista de útiles al 0974-221-316, el ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año, inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Acá el piso, Iván Ramírez, ¿lo tocan o no, Germán? Sí, otra vez, pero el árbitro simplemente sanciona la falta, no amonestó al jugador Solente. Un brazo arriba de Fernández, de eso se queja el jugador Liberté, que está caído allí. Acusa un manotazo o un golpe de Fernández, está sentido Iván Ramírez. Bueno, muy bien, sentido, claro, así acá Jorge se ve. Con el codo. Movimiento, ¿cierto? No creo que quiera jugar allí a la cara del jugador, pero en ese movimiento instintivo
de abrir los brazos el jugador de Sol de América, impacta de lleno en el rostro de Ramírez. Igual le da con el codo sin querer, pero le termina lastimando al deleteo. Sí, señor, será el tiro libre para Libertad. Punto Farma te lleva vacaciones a Punta Cana para 2 personas y 40 mini vacaciones por 30.000 guaraníes de compra. Adquirís cupones electrónicos en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota sobre punto zurda. Tiene Ortiz para Sudamérica. Va a levantar esa pelota dejando cortita sobre mitad de terreno. Pone para el fondo. A ver, dejó correr esa pelota el hombre de Sudamérica. Aragón juega esa pelota mucho más atrás para Ortiz. La tiene Gerardo. Colocó de zurda. Pelota larga, punta derecha. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando 2 productos. Te llevas en ambos una cuota de regalo. Arma tu combo de enamorados. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo baterías Barta, un golazo. Y la pelota a mitad de terreno para Caballero, para Libertad. Tiene Caballero, juega, se va a escapar, se escapó, no va Caballero. Movió, soltó, entregó sobre la derecha para Huguito Martínez. Este levanta el centro, pelota larga a la otra zona. El cabezazo de Villalba. La presiona buscando esa pelota de arriba. Pelota a un costado, fue Barrio. Pelota larga, saque de costado para Libertad. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express, 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. A ver, pelota a mitad de terreno, el partido permanece 1-1 Villaliza. Ya mismo declararse hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Jorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Jorti con la garantía de la cooperativa Jorticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Billy Mayfield. Estamos con información. Informa si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Repasamos los suplentes que tiene Libertad, ¿te parece, Germán? Como no, Diego, Rodrigo Morínigo es el arquero de emergencia, Iván Piris, Miguel Jaquet, Alejandro Silva, Elvio Vera, Marcelo Fernández, Ángel Cardoso Lucena, William Mendieta, Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar, Antonio Vareiro y Roque Santa Cruz. Acá hay tarjeta, Jorge, tarjeta para Aragón, creo que es el 22, Germán. Sí. Se barrió, llegó tarde Aragón, ¿verdad, Germán? Sí, es el número 22, Aragón. Correcto. Allí Aragón, que marcó un golazo en esta, llegó a destiempo. Le da poquito, como que se está quedando un poco futbolística y físicamente Sol de América en el cierre de la etapa. Libertad quiere marcar el segundo. A ver, la pelota a mitad de terreno, zona media, Cardoso juega, sale para Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julio Miranda, Cueto Comercial, Economía, San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Y la pelota para Martínez, que digo, va buscando esa pelota amarilla, presionando la salida, juega bien, ganó amarilla para Sol de América, está sobre punta derecha, está jugando para Fernández, la marca de Caballero juega, pelota al fondo, sale buscando esa pelota, el hombre repollero, juega esa pelota para Martín Silva. El balón de Martín, jugó a punta zurda, sale Libertad. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cerquita de minuto 45. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Acá el piso, Iván Franco se recupera. ¿Qué pasó, Germán? Choque por parte de Carlos Zamudio, que fue el que lo persiguió hasta la mitad de la cancha para marcarlo al ofensivo de Libertad. Sancionó la falta del árbitro Mario Díaz de Vivar. Muy bien, correcto, señor. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Ruby Loca, las más estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Corra amarilla tiene para Sudamérica, marca bien Caballero, pelota sobre punta sur, no, dijo el árbitro, no hay falta. A ver, la tiene Jiménez tiene, le va a pegar o no esa pelota, juega sobre punta zurda, está dejando para Espinosa levantó el centro, golpe de cabeza, el rechazo de Díaz, la pelota para Amarilla, ataca Sol, juega la contra, a ver, la tiene Amarilla soltó, jugó para Ortiz, hay peligro para Sudamérica, a ver, Ortiz jugó, juega al medio, está fuera, Fernández, solo, frente al arco, Jorge. Va a quedar, me parece, esta noche allí el chico Fernández pensando con esta jugada. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo definí? Solito debajo del arco apareció Fernández. Ganó Ortiz con velocidad. El centro de la muerte. Peló muy bien antes Amarilla. Cediendo el pase a Ortiz dentro del área chica. Al borde del área chica era empujarla nada más con el pie izquierdo. Sí, cierto, Jorge. Eso es fácil. Ustedes están en cabina. Va a decir allí Fernández.
pero agarra casi como con una cuchara el pie izquierdo, levanta sobre el travesaño. Es más, Silva sale después. Era gol hecho en lo previo para Sol, lo tuvo Fernández. De no creer lo que se perdió aquí el juvenil delantero azul. Sí, señor, a ver, Libertad le pegó Huguito Martínez. Hay una mano previo, Jorge. Hay una mano previa de Merlini que extrañamente no vio Díaz Ibar. En la cara de él y de esta jugada viene el tiro de esquina. Imagínate si aquí llega a anotar Libertad la polémica que se va a armar. Porque en la anterior fue mano de Merlini y no vio Díaz Ibar. Nosotros que estamos aquí a 20, 30 metros en cabina vimos y él no vio. A ver, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? ¿Es Franco, Germán? De nuevo Franco. Muy bien, le pegó Franco, pelota en el aire, golpe de cabeza, marca Navarro, pelota para Huguito Martínez dentro del área, otra vez salió Navarro, pelota a mitad del terreno, insiste Libertad de cabeza Caballero, Caballero juega, está dejando para Villalba al juvenil, Villalba levanta el centro, fuerte disparo a la otra zona, se fue la pelota, tiro de portería para Sol. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo, seguimos en redes sociales, @Luomo PY, helada de Gala 210 litros, 2 puertas con spinner de agua en cuota de 248.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Tiro de portería para Sol de América, va buscando esa pelota lentamente. El arquero Ortiz, señoras y señores, tiro de portería. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Ingresa a www.postad.le, apostar a ganarlo cambia todo. A ver, estamos cruzando el minuto 48. Sí, señor, te escuchamos. Sí, justamente para informar ese ítem, Diego. Se habían adicionado 3 minutos más. Bueno, correcto, acá termina primer tiempo, hasta acá dice el árbitro. Termina la primera parte. Sol de América, Libertad, igualan 1-1. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos con Jorge, con Germán, el comentario en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sevillana, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Atractivo primer tiempo sin dudas aquí en Villa Elisa. Pero antes de entrar en el comentario, brevemente, vamos con voces de protagonistas. Algún fanático, hincha, directivo. A ver quién tenés cerca, Germán. Gracias, Jorge. Lo escuchamos a Miguel Paniagua, nuevo jugador de Sol de América. En el segundo tiempo vamos a iniciar diferente nuevamente. Miguel, para Fútbol a lo Grande, ¿qué viste? ¿Qué fue lo más resaltante, lo más importante de lo que viste de tu equipo en este primer tiempo? No, un equipo bien parado, en realidad tuvimos la última ocasión en el último minuto, pero bueno, creo que el equipo estaba bastante bien parado, bien ordenado, creo que en cuanto a posesión balón también 50-50, digamos. Los primeros minutos fueron los más importantes, ¿no? En lo que se lo vio presionando, incluso en ataque. De hecho, de esa manera luego llegó el gol. No, en todos los partidos se está jugando de esa manera, mucha presión alta, buena posesión. Incluso en partidos anteriores no pudimos ganarlo, pero de esta manera tenemos grandes chances de ganar partidos, ¿verdad? ¿Qué te falta, Miguel, para estar total disposición del campo? Ahora sí ya estoy ahora. Estamos trabajando diferenciado con algunos muchachos que están acá conmigo. Y bueno, ahora ya, gracias, ya estamos liberados con el grupo. ¿Ya pudiste conversar con Humberto García con relación a lo que quiere para el juego, contar contigo? ¿Ya tuvo una conversación contigo, Humberto, Miguel? No, en realidad con todo el plantel, ¿verdad? Más o menos la idea que él quería, como él quería que se juegue, o sea que hay que cambiar también el chip de lo que veníamos haciendo, ¿verdad? Creo que no se estaba haciendo simplemente el resultado, ¿verdad? Necesitamos resultados, entonces creo que por eso fue el cambio en timón también, ¿verdad? Creo que simplemente el resultado y en busca de eso estamos. Miguel, las palabras de Miguel Paniagua, jugador de Sol de América, que en realidad desde hace rato ya había acordado con la directiva de Sol de América su fichaje, pero recién en los últimos días se hizo oficial el anuncio por parte de la jefatura de prensa de Sol de América y por ende de la directiva de Sol de América. Si me das unos segunditos más, por favor, Jorge. ¿Sí? Acá estoy en compañía de Cristian Gaitán, también nuevo jugador de Sol de América. Todo el tiempo del mundo. Acércate tranquilito, Germán, no hay problema. Vamos a escuchar a Gaitán, que también está en esa zona allí de la platea. Vamos contigo, sin problemas. Gracias, Jorge. Justamente acá ya estoy en compañía de Cristian. ¿Cómo estás, Cristian, para Fútbol a lo Grande? ¿Qué es lo más resaltante, según tu óptica, de lo visto o desarrollado por Sol de América hoy en cancha en este primer tiempo frente a Libertad, Cristian? Bueno, buenas tardes. Creo que se está haciendo un partido muy bueno, más allá de la presión que tuvimos en los primeros minutos y que justo Libertad llega al empate muy rápido después de nuestro gol.
creo que también se vieron muy buenas jugadas en lo colectivo y una contra muy clara que tuvimos sobre el final, que podríamos habernos ido también en ventaja en el partido. Quitando lo que fue esa última contra, Cristian, ¿te parece que en los primeros minutos fueron los más resaltantes de Sudamérica, principalmente presionando arriba, incomodándolo a Libertad? De hecho, así llegó al gol, el gol de apertura. Sí, se hizo bien la presión por momentos, es difícil llevarlo a todo el partido o el tiempo, pero la verdad que se hizo muy bien por momentos y creo que eso dio el fruto del primer gol. Después por ahí el rival también se lleva un poquito hacia atrás y tiene muy buenos jugadores y un poco que empezó a controlar la pelota. Para mí le ayudó el gol que vino muy rápido después del nuestro y después creo que nos acomodamos bien y tuvimos alguna como en el final, como te decía. En tu caso particular, Cristian, vos estás bien físicamente, estás a disposición del cuerpo técnico, o estarías a disposición siempre y cuando él lo considere a partir de la próxima fecha. Sí, la idea es incorporarme en el equipo lo antes posible. Ahí estoy conociendo a los compañeros, el periodo de adaptación lleva un tiempo, pero sabemos que los tiempos del equipo no son los mismos y por ahí se necesita un poquito de más urgencia en cuanto a ponerme fino, en terminar de conocer a los compañeros, saber las características de cada uno y creo que ahí ya no vamos un poco en el equipo. Ayuda también el conocimiento mutuo que tienen ustedes, Humberto García, el profe que te dirigió en Generalía, vos también que estuviste mucho tiempo con él siendo dirigido. Seguro, eso es algo que te da te presta mucho antes a poder estar dentro del equipo porque ya sabés la característica que tiene el entrenador, sabés lo que quiere del equipo, en qué momento presionar, en qué momento esperar un poquito. Eso es una facilidad que voy a tener sobre el resto, pero también es importante ir conociendo a los compañeros, saber las características que tiene cada uno, que eso es lo que te termina de dar un buen trabajo en conjunto, ¿no? De estar alineado con el compañero. Gracias, Cristian. Están las palabras de Cristian Gaitán, nuevo futbolista de Sudamérica, observando aquí en el sector de plateas del estadio Luis Alfonso Gianni el partido, Jorge. Muy bien, completito todo por allí. Antes, para aprovechar esta parte y liberarte, ¿qué opciones tiene Sol y qué opciones tiene Libertad en el banco? Cortito, ahora Germán aprovechando también allí el repaso. Vamos a arrancar con Sol. ¿Qué variantes tienen los entrenadores que pueden llegar a realizar quienes están en el banco de Sol? En el banco de Sol está Diego Aranda, el arquero. Después Gustavo Jiménez, Gastón Benítez, Rolando García Guerreño, que son mayormente defensivos. Después está Jorge Mora, Brian Quintana, Leandro Espejo, Marcelo Acosta, que son mediocampistas. Lisandro Cabrera, también otro ofensivo, Ronald Roa, Daniel Dietze y Santiago Salcedo. Ellos son los más ofensivos, los delanteros de los que dispone Humberto García para lo que será el segundo tiempo. Por el lado de Libertad, Rodrigo Morínigo, el arquero de emergencia, Iván Piris, Miguel Jaquet. Ellos son los defensivos, los únicos defensivos, solamente dos. Después Alejandro Silva, Ángel Cardoso Lucena, William Mendieta, Antonio Vareiro, Marcelo Fernández y Elvio Vera, y también William Mendieta, que son los más mediocampistas, la mayoría de vocación ofensiva. Los que son delanteros, Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar y Roque Santa Cruz. Hace recién de lo que tienen uno y otro en cuanto a banco, definitivamente tiene mucho más libertad. A ver si con esos cambios, con esas variantes, logra sacar los puntos aquí el técnico Galano en el segundo tiempo. Si bien uno queda con esa imagen casi sobre el final, ya casi a los 47, debajo del arco lo tuvo Sol, que al tener menos nombre está dando una dura pelea. Es cierto, tuvo sus chances, tuvo sus posibilidades el equipo de Libertad para anotar el segundo, pero también tuvo lo suyo Sudamérica con esa corrida final de Ortiz ganando la última línea y al borde del área chica le pega de zurda sobre el travesaño. Se le eleva además el tiro allí al juvenil Fernández, que viene haciendo un muy buen partido. David Fernández, delantero bastante potente, rápido, está allí peleando. No se le abrió el arco en esa chance, en esa posibilidad. Sí se le abrió el arco a los 11 minutos del primer tiempo a Franco Aragón. ¿Y de qué manera? Nuevamente David Fernández fue, peleó, luchó, quedó allí para la polémica. Se quejaron jugadores de Libertad, principalmente Martín Silva,
que cuando va y recupera como que hay un pisotón de parte de Fernández en contra del lateral Iván Ramírez. Así recupera sobre el perfil izquierdo el movimiento en ataque y al borde del área grande el pase para Franco Aragón. En un comienzo de partido donde tenía un poquito más la pelota Libertad, pero sin generar una situación de riesgo hacia el arco de Gerardo Ortiz en esa parte de juego de los primeros 10 minutos de partido. Sobre 11 del primer tiempo, en el relato de Diego Iván, vamos a escuchar el gol de Sol, el gol de Franco Aragón. Va marcando Fernández para Sudamérica. No hay falta, no, dijo el árbitro. Pelota al medio. A ver, la tiene, gira bien esa pelota. Remata al arco, golazo. Aragón. Gol, 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 gol. De Sol de América, fuerte disparo. Aragón. Esa pelota fue al ángulo derecho. El arquero Martín Silva encontró esa pelota dentro del área. Buscó el espacio. Le pegó como vino. Con alma y vida le pega Aragón al ángulo derecho. ¿Sabe cómo está la cosa? Sol de América le está ganando a Libertad por 1-0. Monumental. Así el gol, y repito, como decía a lo largo de la transmisión, y si por ahí se está ahora sumando, de muy buena factura, un muy buen gol por el disparo, donde ingresa al ángulo derecho, la violencia, el tiro, hace mucho más espectacular ese derechazo allí de Franco Aragón, y más en las circunstancias del partido. Alguna situación, una cosa es ya un 3, 4, 5-0 encima, y otra cosa es un 0-0 el primero del partido, y de esa manera, lo que suma de por sí en el gol, con ese disparo de media distancia, lo de Aragón, sobre 11 de partido en la primera importante del equipo de Sol de América, en esa buena presión arriba en ataque de Fernández, pero repito, con cierta dosis de polémica, si fue o no pisotón de parte de Fernández, y si fue o no falta, para que recupere allí esa pelota y termine anotando después Aragón. Sintió el golpe Libertad, sí, pero había arrancado bien, y dentro de esa complicación de haber recibido el gol, igual fue ordenado a buscar el ataque con la buena proyección de Ramírez, Iván Ramírez por derecha. Buen partido de Rodrigo Villalba, que está bastante activo. Merlini también buscando colaborar siempre en ataque. Por el momento alguna imprecisión de Merlini. Creo que estaba haciendo un buen partido ese Rodrigo Villalba. No pasó mucho, 5 minutos después, para que el juvenil Rodrigo Villalba, sobre el perfil izquierdo, fue ganando metros, observó el arco desde el perfil izquierdo para el centro del campo, en 3/4 de cancha, se fue perfilando, tuvo el arco de frente, sacó el derechazo, se desvió en un central de Sol de América. Eso engaña a Ortiz, que se lanzó, pero el tiro va un poco más arriba, lo termina venciendo. En 16 de partido, 5 minutos después, otro bonito tanto dentro del partido, lo hizo Villalba, el gol de la paridad de Libertad, que vamos a repasar en estos momentos. Caballero juega, y está dejando por media cancha para quién, para Villalba. Hay peligro, ganó, se mete bien, juega, va con esa pelota, le pegó. Gol, 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 gol. Gol. De Libertad, Villalba fuera del área. Excelente el disparo de Villalba. La pelota larga. Fuerte disparo, aprovecha el juvenil. Vence la humanidad, se desvía esa pelota. Y vence la humanidad del arquero Gerardo Ortiz. Y empató Libertad. Golazo también de Villalba. El juvenil. Tremendo disparo. Empató Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Sol de América 1. Libertad 1. Allí el gol de Villalba, eso en 16 del primer tiempo, la paridad para el equipo de Libertad. Después tuvo nuevamente alguna chance Libertad, coincidentemente de los pies de Villalba se animó, pateó sobre el travesaño, alguna aproximación más. Otra en donde sorpresivamente Iván Ramírez, el lateral por derecha, apareció después de un tiro de esquina ya en el regreso sobre el perfil izquierdo, casi como volante, metiéndose en ataque, filtra muy bien una pelota a espaldas de los defensores de Sol de América. Llega algo tarde, pero llega frente al balón Tacuara, y con la pierna menos hábil, con la pierna derecha, logra un puntín que no es cierto, termina en la red del arco defendido por Ortiz, pero no dejó de ser una llegada importante
del conjunto de Libertad, que generó, que buscó, que insistió, que estuvo cerca con algún cabezazo, algunos tiros de esquina, que fue ganando algunos espacios, algunos metros dentro del desarrollo del partido, pero siempre Libertad, al ir al ataque, deja algún hueco en zona defensiva, y eso aprovechó muy bien Sol de América. Cada que puede, por lo menos en la etapa, genera 1 o 2 en donde, o el picante Ortiz, que así lo denomino porque es chiquitito, rápido, Ortiz, la presencia del propio Amarilla por derecha, que es otro jugador destacado desde el inicio de este torneo, el volante por derecha, el argentino, está haciendo un buen torneo. Gana por derecha en el medio campo, hace el cambio de frente para el perfil izquierdo y allí se genera el movimiento. De Amarilla, Ortiz ganando con velocidad a espaldas, y a partir de allí, en medio de los centrales, perfilándose muy bien Fernández, por eso es casi de no creer, solo al borde del área chica, ganando las espaldas tanto de Jiménez como también de Cardoso, los centrales de Libertad. A los 47 del primer tiempo se perdió lo que era el segundo. Solito al borde del área chica, le dan muy abajo esa pelota, se le termina elevando y salió un poquitito tarde allí Martín Silva, que intentó achicarle el ángulo de disparo, pero que terminó la pelota sobre el travesaño. Poquitito seguro de polémica se puede llegar a dar, volviendo a la acción inicial, al momento de recuperar la pelota Fernández y fue no falta a los 11 minutos, que después terminó en el gol de Franco Aragón de muy buena factura. De hecho, se pasó ese gol que terminó en ese momento en el 1-0, y después la paridad de Villalba. Vuelve Libertad, ya lo hizo igualmente Sol de América, vuelve de a poco los protagonistas de cara al segundo tiempo. Sol de América y Libertad en Villa Elisa están igualando 1-1. Pero antes me da el tiempo para ir brevemente hasta Gerardo. Quería saber cómo está el partido de Palmeiras Corinthians, porque ese clásico allí paulista con la lesión de Gómez, con ese choque con Romero, creería que ya tiene goles a estas horas, pero quiero saber cómo está ese partido, por ejemplo, Gerardo. Sí, señor, así es. Para repasar lo que está aconteciendo entonces en el campeonato paulista, aquí tenemos, vamos a actualizar el marcador, minuto 56. Palmeiras le está ganando al Corinthians por el marcador de 1-0, como decíamos, minuto 56. El gol de este compromiso. Aquí tenemos al goleador, lo hizo justamente, a ver, Hendrik, la figura del sub-23, es del equipo del Palmeiras. A los 14 del primer tiempo fue reemplazado por lesión Gustavo Gómez, tras un choque que tuvo con su compatriota Ángel Romero, que sigue en cancha. Matías Rojas sigue en la banca de suplentes, Jorge. Magnífico, porque aquí ya volvió Libertad, ya le ceden el balón a Merlini, y esto está por comenzar en su segunda parte. Diego Iván a continuación, promete el segundo tiempo. Hasta aquí atractivo partido, ambos tuvieron su chance para el segundo. Esto está 1-1 y comienza en su segunda parte, Diego Iván. Es así, Jorge, señoras y señores, el árbitro va a autorizar sin cambio para ambos equipos, Germán. Ninguno de los dos. Vuelven con los mismos 11 que iniciaron y terminaron en el primer tiempo. Muy bien, señoras y señores, arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota al medio, tiene Huguito Martínez para Libertad. Pelota sobre punto sur, juega al medio, está dejando para Caballero. Caballero soltó, dejando ver. Esa pelota para el fondo para Ramírez. Ramírez juega otra vez, dejó para Cardoso. Cardoso juega al fondo para Martín Silva. Con Banco tenés 100% reintegro en peajes de Copia, Luque, Zambrita, fines de semana de febrero. Banco crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% de productos para bebés y adultos. Comprando contigo, Mone, 15% de descuento en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Señoras y señores, el partido acá en Villa Elisa está 1-1. Llena tu verano de ahorro con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 hasta 610 guaraníes en diésel Copetrol. Vamos, ahora le con Rosada. Bajando la aplicación de Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de casa Rosada. Saque de costado para Soldamérica. Barrios pone la pelota más arriba, dejando cortita, va para el fondo, va buscando esa pelota. Fernández tiene Fernández para Soldamérica. Pelota en zona izquierda, marca, pone el cuerpo Jiménez. Jiménez tiene para Libertad. Domina, juega para Espinosa ahora. Quiere salir Espinosa, le robó Amarilla. Amarilla juega bien para Fernández. Primero llega Cardoso. El puntín, pelota larga. Saque de costado para Sol. Llegó Buller, la nueva marca moto que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Moto Buller, el poder de tu pasión. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Saque de costado, pertenece al equipo Danzaré. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Alemi, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ética.
Chaco. A las 20:45 Nacional Esportivo Trinidense. Es lo del Salón Line. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur, contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota larga, va buscando Zamudio, golpe de cabeza, juega bien, mitad de terreno, zona media, insiste Libertad, pelota sobre mitad de terreno, la pelota larga otra vez para Sudamérica, tiene Zamudio, hay peligro, tiene, levantó, tiró, pelota, marca, Jiménez, rechazo, con golpe de cabeza, pelota, a la punta zurda, va el balón, en esa zona del campo de juego, tiene Ramírez, pone el cuerpo, gana, a ver, jugando bien, pelota en zona derecha. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevillana, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo, juega Jiménez, soltando esa pelota, el balón para Libertad. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota para Franco, se mete Iván, pelota al área arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el árbitro? Será tiro de portería para Sudamérica. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. Mañana se cierra la fecha 6. Acá en Villaliza, Tacuaridos de Mayo, el partido marca 19:30. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. 1-1 el partido Villaliza. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. La pelota para Fernández, tiene Fernández, levantó, le pegó, fuerte disparo, largo arriba, tiro de portería. Concel anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consulta al 0972-555-333. Cantabria sea. Llaman al médico aquí porque está sentido. Recibió un golpe allí a la altura de la pantorrilla, al parecer, muy sentido. Está Caballero, Germán, es Ernesto, ¿verdad? Sí, Ernesto Caballero, en el muslo izquierdo es donde específicamente se siente mucho el volante central de Libertad. Le avisó esto al árbitro, se tiró al suelo y ahora por eso el árbitro dispuso el ingreso del equipo médico para que lo atiendan al volante liberteño. Correcto, entonces en el muslo izquierdo el golpe en ese movimiento donde fue a pelear con Amarilla en un partido algo trabado en el comienzo del segundo tiempo, porque corrieron bastante a pesar de la temperatura, de la humedad. Fue bastante atractivo el partido dentro del primer tiempo. En este segundo tiempo arrancó recién y ya está un poquito frenado por esta caída de Caballero que está sentido y recibe la asistencia el volante de Libertad. Muy bien, acá sector preferencial, muchos hinchas liberteños escuchando la radio, Jorge Sosa. Sí, están muchos reportes de sintonía allí de los fanáticos del Puma en preferencia, en plateas y algunos también, por supuesto, ya del otro lado del seguimiento correspondiente. Es así, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa Rubilo, que los más exitosos desde Silvia, Diego y Van. Eso seguro, Chaco. Ahora que tenemos aquí el apoyo de nuestro ingeniero técnico Damián en imágenes, es una especie de cuarto rojo, duele mucho el golpe allí, pero ¿sabe con qué le dio el cuarto rojo? Con el glúteo, para no decir la otra cosa. Ahí con el glúteo le entró ahí, pum, cuarto rojo, duele, molesta bastante, va a nosotros los futboleros, pero de cancha chica, de barrio, duele el cuarto rojo. Muy bien, la pelota suavecita al costado, el cuarto rojo. El golpe aquí, la zona del muslo. ¿A usted no le pasó nunca, Germán, un cuarto rojo? Sí, muchísimas veces. En escuela de fútbol, en inferiores y prácticamente cada semana en el partidito en el sintético con los muchachos. Sí, por eso allí la molestia en el muslo izquierdo, allí esa entrada sin querer, porque pone el cuerpo del de Sudamérica, que además con el glúteo y parte allí del hueso le termina golpeando al Caballero, que ya está ok, volvió a la cancha. Es así, la pelota le era por arriba, punta derecha, viene buscando amarilla. La marca de Espinosa para Libertad, juega para Ojar, Tacuara Cardoso. Está dejando sobre mitad de terreno para Berrini. La pelota Bautista Berrini tiene el argentino. Movió sobre punta zurda para Espinosa. Espinosa para Jiménez, toca el 4, levantó la cabeza, juega punta derecha. Insiste para Cardoso, toca la pelota al goma. Informa si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Argentina Independiente venció de visita 2-0 Instituto. En el conjunto ganador, cambiado a los 73, Gabriel Ábalos en el equipo de Córdoba. Sustituido a los 63, Juan Franco. Y la semana que viene, el clásico
Clásico Avellaneda, Gerardo. Aguante el rojo, sí señor. Bueno, la pelota sobre punta derecha, sale, juega Cardoso para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika, queda bien. La pelota al fondo, sale Gerardo Ortiz, lentamente el portero de Sudamérica. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por mitad del terreno, golpe de cabeza, juega al medio, insiste, marca, se manda arriba, Huguito Martínez para Libertad, cabeza levantada, juega para el fondo, está dejando esa pelota para Cardoso, Cardoso mueve para Jiménez, Jiménez tiene, levanta la vista, va por el medio, está girando Jiménez juega, mueve para Caballero. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol, probaste el pack Sporting, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting, pasatillas salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Después los compañeros Jorge Casal con Víctor Villalba para Nacional Esportivo Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 1-1 el partido Villaliza. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota de Barreira tiene, gira con esa pelota, juega el 8. Va a levantar esa pelota dejando cortita para Caballero. Caballero juega para Jiménez, tiene el 4. Otra vez movió la salida, mucho más atrás para Martín Silva. En un mundo lleno de confianza, donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. La pelota por el medio tiene Fernández, juega para Sudamérica. Está con esa pelota dejando cortita, marca bien, se metía en esa zona. Villalba puso la pelota para Caballero. Caballero tiene, juega al medio, movió para Merlene. Testado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de piso. Piso calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Merlene con esa pelota va, colocó, soltó, se equivocó, marca Barrios para Sudamérica, deja correr, saque de costado para Libertad, Jorge. Busca hacer de a poquito el enlace, acá el que pueda generar una acción diferente, el medio para arriba Merlini, pero por el momento se encuentra con la buena defensa de Sudamérica. A ver en qué termina esta, no, se equivocó Tacuara, buscó la devolución en la pared. Rechazó bien Sol, que nuevamente se defiende, aguanta, espera. Es Libertad el que tiene la iniciativa del partido en el segundo tiempo. La pelota de Villalba juega para Espinosa. Espinosa va por el medio, levantó, tiró pelotazo largo arriba. Golpe de cabeza de Ramírez, juega al medio, Tacuara bajó. Y cabeza, bajó nadie, llegó esa pelota, niño. Se pasó Iván Franco, no estaba nadie allí. Bajó bien esa pelota Tacuara. Después un centro que terminó siendo llovido. Le bajó muy bien Ramírez, salía a Tacuara. Pero ¿quién me acompaña? Dice Tacuara, estaba muy solo arriba. Villalba con esa pelota ganó. ¡Qué jugada! Sigue, tiró. Afuera, Jorge. Se fue de dos. Buen movimiento otra vez de Villalba. Bastante rápido. Se fue primeramente allí de Barrios, luego de Navarro. Encontró el hueco. Terminó disparando afuera, en la cara externa de la red el tiro de Villalba. Es bastante rápido, picante. Se lamenta el jugador de Libertad, uno de los más destacados, Rodrigo Villalba. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Rubilo, que las más donde se indica Diego Iván. 1-1 Villaliza. Eso seguro, Chaco. Monumental. A ver, ataca Libertad con Merlini, corre Merlini, marca en esa zona Aragón. Merlini tiene fondo de cancha. A ver, dominó, levantó, será tiro de esquina, rebotó en Barrios. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Guma. Más de Argentina, Vélez le ganó 1-0 a Huracán. Claudio Aquino cambiado de los 67, no ingresó José Florentino en la visita. Ingresó en el arranque del segundo tiempo Marcelo Pérez. ¿Quién le pega esa pelota? Germán. Otra vez Iván Franco, al igual que en el primer tiempo. Muy bien, le va a pegar Franco, tiro de esquina. Libertad busca el segundo. El árbitro va a autorizar. Vamos a ver. Mario Díaz de Vivar va a autorizar la acción en esta pelota quieta para Libertad. Le pega Iván, le pegó, tiró. Pelota en el aire, seguro Gerardo Ortiz. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. El partido acá Villaliza continúa 1-1. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kento. La Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. La pelota para Barrios, tiene Barrios jugando bien, soltó para Amarilla.
Amarilla para Sudamérica, puso bien esa pelota, dejado bien cortita para Fernández. Fernández movió, se equivocó en esa acción. A ver, busca esa pelota Ramírez. Ramírez tiene para Libertad, presiona en la salida. Y gana amarilla. Amarilla para Sol, peleaba Franco. Ganó, se metió fondo de cancha, no pasa nada, será tiro de portería para el Goma. Prendemos por la mitad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Entonces, Bárbaro Servicio de Corte y Barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Bárbaro Oficial. ¿Qué pasa con el partido, Jorge? Y está una especie de un bajón un poquito. Ahí sí ganas del lado de Libertad. Perdió un poco de fuerza del medio para arriba Sol. Habría que ver si con alguna variante puede ir nuevamente recuperando esas ganas, esa potencia del equipo de Sol de América. Arriba como que le falta una compañía a Tacuara, alguien más. No sé si va a ser Roque, algún otro delantero, pero como que le falta uno más allí para poder acompañar ese trabajo ofensivo que es bueno hasta aquí. Principalmente Villalba. Villalba es que permanentemente está asistiendo. Franco no está muy activo hoy, hablamos de Iván. La pelota para Jiménez, Jiménez soltó, dejó para Franco Berreini, marca en esa zona Orué. Orué pierde esa pelota, ganó Tacuara, le va a pegar, le pegó. Bueno, le pegó Tacuara. Jorge, le pegó Tacuara. Con la de palo, vamos a defender a esta Tacuara, por lo menos en mi caso le defiendo a Tacuara, pegó con la pierna derecha y la pierna derecha tiene como para pararse nada más. Es cierto, estaba en offside, medio cuerpo adelantado Tacuara, se animó, probó, era para perfilarse para la pierna izquierda, pero iba a perder una eternidad. Eso sí, estaba adelantado. Muy bien, pelota al fondo, sale Sudamérica. Informa si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos. Sol el sábado 20:45 va a enfrentar a Cerro de Defensores. Libertad el lunes 26, 19:30 horas, local ante Tacuarel. La pelota larga arriba, punta derecha, va saliendo Martínez. Martínez tiene para Libertad sobre punta derecha, Huguito. Colocó para Iván, pelota larga, marca Díaz. La pelota de Fernando Díaz para Sudamérica. Y está dejando sobre punta zurda. La pelota al medio. A ver, la tiene, transporta Aragón. Aragón juega para Orué. El capitán Orué. Orué soltó, se equivocó, marcó Jiménez el rebote de Fernández. Falta acá. Pita el árbitro. Tiro libre finalmente para Libertad. Entonces, Bárbaro Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Bárbaro Oficial. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. A ver, estamos cruzando minuto 14 en la segunda parte. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Acá falta. ¿Qué pasó, Germán? Te escuchamos. Por un brazo entre el cuello y el pecho de Iván Ramírez. Muy cerca estaba el asistente 2, Julio Aranda, a instancias de él. Amonestado Carlos Zamudio, el lateral izquierdo de Sol de América, por esta falta sobre el lateral derecho liberteño. Y uno mira el banco de Libertad y dice interesante material. ¿En qué momento va a utilizar Galeano? Al 10, porque tiene un banco que tiene peso, tiene con qué. Las variantes habría que ver si ya se dan ahora o en los próximos minutos. Igual no es malo el segundo tiempo de Libertad, que tiene esta acción para buscar de pelota quieta. Es así, tiro libre para Libertad. Compra a precio mayorista en el ahorroso, encontrarse todo a precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado. Son el Campeonato en el ahorroso super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. A ver, espérame, Darío, pelota en el aire, cabezazo. Sí, señor, te escuchamos, Darío. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados desde la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se está escuchando Sazán del banco, dice interesante material. ¿Y qué soy yo? Dice, estoy el goleador del otro lado, también del lado de Sol de América. Interesante material. También tienen el banco el equipo de Sol de América. Desde el lado de lo que tiene que ver con Sazá, habría que ver. ¿Quién otro acompaña a Sazán del banco que puede ingresar en el segundo tiempo? Por ejemplo, del medio para arriba hablamos, Germán. El medio para arriba, específicamente de lo que son atacantes, por ejemplo, están Ronald Roa y Daniel Dietze. Aparte de Santiago Salcedo. Dietze, sí, rango de 9 también allí arriba, pero no sé si tan rápido va a cambiar allí Humberto García. Pero hay Jorge, sí. Jorge, sí, justamente uno de los que se sacó la pilcha de entrenamiento es Daniel Dietze. Está como para ingresar, fue uno de los llamados por Humberto García. Bueno, viene el hombre de la zona de Itapúa, entonces de Dietze con pasado en el ascenso en su momento, Guaraní de ¿dónde era que se me fue el nombre ahí Guaraní de Trinidad. Ahí está, Guaraní de Trinidad, Itapúa, sí, señor. Guaraní de Trinidad, sí, señor. Guaraní de Trinidad y otras instituciones allí. Está para ingresar entonces Dietze. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 16 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que las bases están desde Cindy, Dilo Iván. 1-1. Listo, seguro, Chaco. Para el apunte correspondiente, reiteramos el número de Dietze, Germán.
19. Y hablando de 19, va a entrar el 9. Pero entra Roque, va a ingresar. Ya se está moviendo Roque para ingresar del lado de Libertad. Le faltaba un acompañante de Tacuara. Vamos a ver si le hace jugar los dos o le saca a Tacuara. A ver qué hace Galeano. ¿Acá qué pasa, Germán? ¿Hay un hombre caído en Sudamérica? Así es, falta y el amonestado. Te confirmo enseguida. Está entre Iván Ramírez e Iván Franco, entre los Ivanes. En segundito te confirmo, Diego, pero hubo un amonestado en Libertad. Caballero. Muy bien, Ernesto Caballero. Primer amonestado en Libertad, tercero del partido, Diego. Muy bien, tiro libre para Sudamérica. Me envía un link el astrólogo Giorgio Armas. En su Twitter dice: hoy haré un ritual de energía para nuestro Hugo. Se refiere a Hugo Fernández. Me ayudarían mucho si prenden una vela negra y oran por él exactamente a las 22 de Paraguay. Pero imagínate un domingo a esta hora donde se encontraba vela negra para las 10 de la noche. No tiene un mejor horario, yo. Enviar un mensaje y decirle: muy domingo es para salir a buscar una vela negra para Hugo Fernández. Sí, señor. Pelota larga, la peinada a un costado. Será tiro de portería para Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevillana, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pero lo bueno es que ella lo quiere ayudar, ¿verdad, Giorgio Armas? A las 10 de la noche tiene que ser, Gerardo. 10 de la noche, sí, señor. Ritual por él, me dice Giorgio Armas. ¿Él te escribió? Sí, me envió el link de su Twitter, sí, señor. Mira, no sabía usted, es mío personal de Giorgio Armas. Bueno, 10 de la noche, aprender la vela negra, entonces ahí le echa a Olimpia para que levante su rendimiento Guido Fernández. Muy bien, la pelota al fondo, sale Martín Silva. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Señoras y señores, 1-1 el partido en Villaliza. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando dos productos, te llevas en ambos una cuota de regalo. Arma tu combo de enamorados. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Informa si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. A ver, Germán, te escuchamos. Un poquito de paciencia, por favor, Diego. Hay 5 cambios, 3 en Sudamérica y 2 en Libertad. Te ayudamos también de a poquito porque son varios los cambios. Vamos de poquito, de a poquito. Sí, y todos al mismo tiempo. Sí, en Sudamérica entra con el 23, Brian Quintana, con el 31, Marcelo Acosta. Y con el 7, Daniel Dietze. Sasá también se vino. 7. Sí, el número 7. 7 es Sasá. Y se fueron Cristian Amarilla, Derlis Aquino y David Fernández. Bueno, Derlis Aquino también entonces uno de los que se fue. El otro Amarilla y... Derlis Aquino, Cristian Amarilla y David Fernández. Ellos 3 se fueron en Sudamérica. Bueno, allí las variantes entonces. Dietze, Sasá y Ronald Roa, que también ingresaron. 3 cambios. Ahora vamos del lado de las variantes de Libertad, que fueron 2, ¿verdad, Germán? Tal cual, Jorge, y no se cumplió lo que vos quizás decías que podría quería Roque Tacuara, pero se fue Ariel Galeano, exacto. Ingresó con el 24 Roque Santa Cruz, se retiró Oscar Cardoso y entró también Marcelo Fernández. Se terminó el partido para el goleador liberteño de esta tarde, Rodrigo Villalba, sub-19. Muy bien, correcto, señor. Pelota al área arriba. Sale Libertad del fondo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro, Chaco. Bueno, Viñetti. Vamos a ordenarnos porque son demasiados los cambios. No sé si alguno nos faltó por aquí. Creo que tenemos todo, Diego, te falta uno. El 31. ¿Quién es? Marcelo Acosta. El 31 es Marcelo Acosta. Marcelo Acosta, el 31. El hombre de la zona del Guairá. 31 Dietze para Acosta. ¿Dietze qué número tiene? Dietze tiene 19. No, 19 Roa. El 19 Roa. Para corregir nomás, Jorge, entraron Marcelo Acosta, Ronald Roa y Santiago Salcedo. No entró Dietze al final. Sí, no, Dietze se sacó el chaleco de entrenamiento, pero finalmente se colocó. Sigue realizando el entrenamiento de un costado de la cancha. Entonces, Sasá, Roa y Acosta. Así es, tal cual. Muy bien, correcto.
1-1. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Con la misión de fuerzas en todos los supermercados Stock y Stock Express. La pelota al medio. 1-1 el partido Villaliza. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaquiña, Tortv, con la garantía de la cooperativa Chortiche. La pelota arriba, pelota a costado, señoras y señores. Saque de costado para Libertad. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fritas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film y Feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. La pelota larga, va buscando esa pelota, Fernández le pegó, seguro, Gerardo Ortiz atrapa esa pelota. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cueto Comercial. La economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota al fondo, tiro Ortiz, Gerardo le pegó, tiro, pelotazo largo arriba. Pelotazo sobre mitad de terreno. Va buscando esa pelota lentamente Uruguay. Perdía. Arriba de cabeza, tira Costa. Dejando cortita Espinosa. El rebote corto, viene buscando bien. Se van arriba Costa para Soldamérica. Puso bien. Movió para Barrios. La pelota de Barrios. Levanta el centro. Golpe de cabeza. Marca Jiménez. Pelota media cancha. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Señoras y señores, el partido Villaliza continúa 1-1. Con Lactolanda en una variedad de productos, leche, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo. Hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @LuomoPY. Acá hay otro campeón olímpico. Preolímpico, Diego. Estamos hablando de Fernández al 28, Germana. Así es, recientemente ingresado, autor de un par de goles en el preolímpico, contra Uruguay y contra Perú. La pelota al fondo tiene Caballero, mueve la salida. Está dejando cortita para Jiménez. Sale Jiménez del fondo para el equipo repollero. Para sufrir, lleva tu Split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía. Cuota de 199.000 guaraníes en grinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. La pelota larga, a ver, Libertad buscando el segundo. Fernández sonó. Golpe de cabeza, marcó Navarro de Soldamérica, punta derecha. Llegó Libertad peligrosamente, Jorge. Buena chance aquí. A la hora del control, el pase final no terminó por quedarse con esa pelota Ramírez, con Roque ya en ataque, con Fernández dándole ese toque de frescura al ataque de Libertad, principalmente Fernández, que viene enchufado de hacer muy buen preolímpico. Me parece que le va a venir muy bien a Libertad del medio para arriba, tiene más banco, mientras igual está haciendo un muy buen partido Sol, aguantando hasta esta parte. La pelota para qué, para Espinosa, falta, acá hay tarjeta. Roja, epa, roja para Costa. Llega tarde, sí, pero no sé si era para roja. Llega tarde, él busca la pelota a Costa, pero justo termina recibiendo la tarjeta roja. Acaba de ingresar a Costa. Fue directo Díaz de llegar a sacarle la roja. Sí me pareció dura la entrada, pero llega tarde allí a Costa. Es para reiterar, habría que ver si es para amarilla nada más. Busca la pelota. Ah, no, llega. Busca la pelota, pero llega tarde. Busca la pelota, pero llega tarde. Impacta de lleno esa pierna arriba del jugador de Sol de América en el de Libertad. Y sí, no hay otra. Roja para Acosta de Sol de América, que ingresó recién en Sol. Queda con 10, Sol de América expulsado. Acosta, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. 1-1. Eso seguro, Chaco. Jorge, fea falta. Sí. Pensé aquí en vivo que era pelota primero y después, pero no. Mirando la reiteración, no hay. Allí las disculpas para el jugador de Sol. Quiere llegar a la pelota, pero termina llegando tarde. ¿Por qué? Le dice Sasá, va, reclama, pero llega tarde. Pierna abajo, impacta de lleno en la pierna de Espinosa, que está sentido, y esto como que cambia un poquitito las cosas del lado de Sol. Ahora, ¿qué variante hace Humberto García? Le va a costar a Sol con uno menos. Señoras y señores, tiro libre para Libertad. Ingresa a www.aposta.le, Aposta la narra, lo cambia todo. Con tu tarjeta de crédito Banco tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas de todo febrero. Banco crece desde la raíz. Le va a pegar Berlini. Tiro libre para algo así, señor. 5 minutos duró en cancha Marcelo Acosta. Es así.
Correcto, Germán, acá le va a pegar Berrini, conforma la barrera, el árbitro, tiro libre para Libertad. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% de productos para bebés y adultos. Comprando contigo, Mono, 15% de descuento en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Copetrol bajó el precio de su combustible, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Seguro, Genaro Ortiz atrapó esa pelota en el aire, sale del fondo el portero, Danzare. Ahora llegó Rosada App. Bajando la aplicación de Rosada App, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de casa Rosada. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Después Jorge Casal con Víctor Villalba estarán para Nacional Esportivo Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Buen remate de Roa, Jorge. Sí, se juntó allí con Sasá. Roa pedía el pase nuevamente, pero fue una especie de tractorcito con potencia. Se fue metiendo por derecha allí Roa. Sacó el derechazo. Manotazo Salvador de Silva, el arquero de Libertad. Con uno menos, buena chance generó en esta Sol. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Aragón. A ver, tiro de esquina. Aragón le pegó, pelota en el aire, defensivo al cabezazo, pelota a mitad de terreno. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para Libertad tiene Roque, Roque tiene, corre Roque, la zancada, Roque cayó, falta, lo tocó Barrios, lo toca ese amonestado, Germán. Así es, otro amonestado en Sol de América, el tercero que ve la amarilla en el conjunto local, Víctor Barrios. Muy bien, tiro libre para Libertad. Informa si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Argentina 35, primer tiempo, River y Banfield van empatando 0-0 en el equipo local. Suplente Héctor David Martínez. Correcto, la pelota por el medio, juega Jiménez movió para Berrini, pelota para Berrini, juega otra vez para Fernández, se soltó, Espinosa va, marca Barrios, pelota acostado, será tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Goma Darío. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí. Acceso a su casi perfecto socorro Ñembú. Le va a pegar es Merlini, Germán. Cambió de ejecutor ahora Libertad, Bautista Merlini. Muy bien, le va a pegar Bautista Merlini, tiro de esquina para Libertad. El árbitro va a autorizar pelota en el aire. Franco peinó. Chilena. Una chilena larga, en esa zona se metía Fernández. Largo la pelota, tiro de portería. Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad de éticos. Es lo del Solo Online. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. ¿Qué pasa con el partido? Bajó mucho aparentemente, Jorge. Sí, esto le conviene a Sol que baje la intensidad porque Libertad con los cambios busca refrescar y aparte con el hombre menos le va a costar. Por eso ahora Humberto García hace un cambio más, una modificación del lado de Sol de América. ¿Quién se viene camiseta 23? Que está para ingresar, ya ingresó igualmente allí Germán. Brian Quintana, volante. Volante, sí, para reforzar. Y habrá que ver a quién va a sacar ahí en ataque, porque justo entró Roa, entró Sasá. A ver quién va a ser el sacrificado del lado de Sol. Sí, señor. Quintana va a ingresar en Sudamérica, pelota de Huguito. La tiene Martínez por ahí viene. Dejó para Huguito Merlini. Le va a pegar Merlini. Está bajando esa pelota para Fernández. En la ciudad de Milita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 al acceso sur. Contacta al 021-443-600. El loteador inmobiliario es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Perdón, pelota sobre punta derecha. A ver, tiene Iván, colocó Fernández. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Libertad! Marcelo Fernández de cabeza dentro del área, la pelota sobre punta derecha y aparece Marcelo Fernández, conecta la pelota al poste derecho del portero Ortiz y pasa a ganar Libertad acá en Villaliza. El centro sobre punta derecha de Iván Ramírez, el centro y la cabecita de Marcelo. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana a Sudamérica por 2-1. Muy buen pase para Ramírez, filtrado allí por abajo de parte de Ernesto Caballero, ganó la última línea, el centro preciso y exacto para la cabeza de Fernández, que hace bien el gesto técnico, conecta de cabeza, abajo al poste izquierdo del arco, defendido allí por Ortiz, estaba
Algo complicado Sol de América dentro del partido en sí, pero igual lo venía aguantando con uno menos. Con la expulsión de Acosta decíamos que le iba a costar en esta muy buena acción sobre el sector derecho. Abrió bien la cancha Libertad del centro, cabeza y gol. Un gol con significativo allí y con sello de uno que hizo bien las cosas en el último preolímpico campeón con Paraguay. Fernández, el segundo de Repollero. Momento del gol. 30 minutos, segunda etapa. Muy bien, señoras y señores, acá hay pausa en el partido, Germán. Pausa de hidratación, el que corresponde al segundo tiempo, es lo que dispuso en este caso Mario Díaz de Vivar. Justo después del gol, cuando ya se reacomodaban los equipos para dar reinicio o continuación al partido, Diego, se produjo un cambio en Sol de América. Ingresó Brian Quintana justamente con el número 23, se retiró Franco Aragón. Cuarto cambio de Humberto García en Sol de América. Informó. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Muy bien, a ver, Germán, acá en la pausita, festejando la gente repollera el segundo gol de Marcelo Fernández, Germán. Este grito fue con mayor fuerza a comparación del primero. El primero también fue fuerte, pero el segundo con mayor fuerza. Se entiende que es por lo que significa, ¿no? Ya no solamente el empate, sino el dar el paso al frente en el marcador. Diego, ahora fueron llamados, mejor dicho, Antonio Vareiro y William Mendieta. Antonio Vareiro y William Mendieta fueron los llamados por Galeano. Veremos quiénes se retiran para que ellos ingresen. ¿Qué número tiene Willy Mendieta? 11 para el Willy Mendieta y 20 para Antonio Vareiro. Muy bien, señoras y señores, estamos con la información, Darío. Informa, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Germán. Entran con el número 20, Antonio Vareiro, y con el 11, William Mendieta. Se retiran Ernesto Caballero e Iván Franco. Repetimos, ingresan con el número 11, William Mendieta, y también con el 20, Antonio Vareiro. Se terminó el partido para Ernesto Caballero e Iván Franco. Son los últimos cambios de Ariel Galeano de Libertad. Aquí es donde marca la diferencia Libertad. Los cambios, los nombres que tienen y los demás, mientras están empatando, se están enredando entre ellos. Libertad está haciendo bien los deberes y sexta fecha ya va sacando 5 puntos, Gerardo, ¿verdad? Exacto, sí, 14 y Luqueño 11, Guaraní 10, Cerro 9. A los demás, digo, por lo menos a lo que son Ariel Olimpia, Cerro, sí. Luqueño está ahí también, ¿verdad? Sí, pero sí. A los demás le va sacando ventaja porque Guaraní se frenó. Luqueño, el que creció un poquito, pero Ariel Cerro, Olimpia. 5 le saca a Cerro. A Cerro Olimpia, ¿cuándo? A Olimpia tiene ahora 7, le saca 7. 7. Sí, señor. Imagínate, 7 en 6 partidos. Ayer fue lindo el clásico, todo lo que quiera de las ganas, pero era para que tome impulso uno y otro. Y al final no tomaron impulso y Libertad ganó. A ver, minuto 34, segundo está tiempo. ganando, porque falta todavía, no cerró, está ganando. Está claro. Está por ganar. Igual falta. Sí, señores, así Jorge, falta 15 y un poquito más. Falta. Acá gana Libertad, por ahora 2-1. Celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo promo válida para comercios adheridos en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Libertad gana el partido por 2-1. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios. En el poder de cambiarse por amor. Después los compañeros van a estar para Nacional Esportivo Trinidense. En Universitario te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitario.co. Completa tus datos. Universitario, socios de tu vida. Concel anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Mañana se cierra esta fecha con Tacuaritos de Baño. Acá en Villa Lisa. Luis Alfonso Llani, 19:30. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero. Promoción en adhesivos 35% con juegos de baños, griferías y más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea Crystal House. Expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Ruby Loca. Alarmas estés donde estés. Indicativo. Libertad gana por 2-1. Eso seguro, Chaco. Tiro libre para la visita. Utiliza el mortero con elevación Zicabol 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguro al 021-236-3000 o ingresar al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Le va a pegar esa pelota al Willy Mendieta. Luego de perder ante Vélez por 1-0, Facundo Saba dejó de ser el DT de Huracán. Dirigió apenas 6 partidos, perdió 4. Walter Collete dirigirá el clásico ante San Lorenzo el sábado.
Le pegó Willy, pelota en el aire, cabezazo, pelota de encima. El rebote juega para Martínez, tiene Huguito Martínez, juega para Libertad. Obvio sobre punta sur para Bautista Marrene. La pelota de Marrene. Marrene juega para Jiménez, tiene el 4, levanta la cabeza a ver qué hace. Con esa pelota jugando bien a Marrene. Marrene amagó, se mete, busca la diagonal. A ver, se mete Marrene, juega otra vez al fondo. Obvio para Huguito Martínez, toca la pelota al volante, Repollero. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de confianza, donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Largo la pelota para Marcelo Fernández, muy fuerte el pase, Jorge. Era buena la intención, pero en esta se equivocó Huguito Martínez. Muy fuerte el pase para Fernández, que buscó controlar, pero ya se le fue ese balón, igual estaba en offside. Después de este partido se viene otro atractivo juego, dos equipos que necesitan ganar. Ganó en Copa ahora Nacional, pero no lo está haciendo en el ámbito local. Y misma situación para Trinidense, que en la semana coincidentemente tiene en Copa el miércoles Nacional y el jueves Trinidense. ¿Qué hora ese partido, Gerardo, para reiterar? El partido nacional, Atlético Nacional, miércoles. Van a jugar 21 a 30 horas y Trinidense, el Nacional, el jueves a las 19. 19. Entonces se estaba preparando ya el hincha de Nacional. Se acostumbró el otro día al horario de 21 a 30, un poquito tarde. Pero sí, el de Trinidense está un poquito más aceptable, allí dentro del horario de Copa, miércoles y jueves. Y hoy, ahora en minutos, se enfrentan a finalizar este partido igualmente en Barrio Obrero. Ahí estarán Jorge Casal con Víctor Villalba. Acá, señoras y señores, será tiro libre y hay tarjeta, Germán. Para Luis Cardoso, el nuevo amonestado, el segundo que ve la amarilla en Libertad. Luis Cardoso. Correcto, muy bien. Tiro libre para Sudamérica. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. A ver, Germán, cambia Sol. Entra con el 26 Leandro Espejo. Se retira el 11 Luis Ortiz. Último cambio de Humberto García en Sol. Muy bien, tiro libre para Sol, Jorge. Espejo contra Olimpia, recuerdo que ingresó bien, algo rápido a Espejo, después no recuperó ese nivel. Vamos a ver cómo anda hoy el argentino. Espejo por Ortiz. La pelota larga por arriba sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega. Está ganando Martínez y falta. Será tiro libre para Libertad. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate y hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegida. Tiro libre para el Repollero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana se cierra la fecha con Tacuarí 2 de mayo. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. La pelota por Rebelo tiene Jiménez juega, está dejando cortita. Mueve la salida, está moviendo para Espinosa, tiene Espinosa, tocó, está entregando para Marrine otra vez, esa pelota para Huguito Martínez, punto derecha, mueve la salida, insiste Cardoso. La pelota de Luis Cardoso, ya pasó la frontera, campo rival de Sudamérica. A ver, la tiene Libertad del centro, Nano Fernández va a definir, paró, se le fue la pelota larga, seguro el portero Gerardo Ortega. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferro Parecía 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerquita del minuto 40. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0171830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kento. Y Sudamérica por ahora, Jorge, que no consigue victoria en el campeonato el equipo danzarine. Sí, le cuesta y ahora más con el hombre menos, con la expulsión de Acosta. Igual tuvo una chance en un momento con Roa, cuando aquí está caído el jugador de Libertad. No se le da la victoria. En las primeras 3 presentaciones como que mostró una imagen buena. Hoy no es que está jugando mal el Sol de América. Todo el infortunio aquí de Acosta venía aguantando. Igual de la mano de García me parece que va a ir sacando puntos más adelante y necesita, si se puede, de A3. Va a decir Gerardo, no tengo aquí a mano, contra quién va Sol la próxima Cerro fecha. Porteño, el día sábado, Defensor del Chaco. Con un calendario, sí. Justo ahora Libertad, después Cerro. Le tocó un calendario difícil para García, el nuevo técnico de Sol. A ver, está sentido el nombre Repollero. Jiménez pide cambio, Germán. Así es, Martín Silva fue el que le hizo el anuncio a Ariel Galeano para que lo cambie al defensor central de Libertad. Muy sentido está el jugador liberteño. De hecho, por eso ingresó el equipo médico y le están subiendo a la camilla al defensor de Libertad, Néstor Jiménez. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Rubilo, canal más estés donde estés. Indica Diego Iván. Libertad, gana 2-1. Eso seguro, Chaco.
Va a debutar Jaquet con la camiseta repollera, Germán. Así es, primer partido que disputará Miguel Jaquet será en los últimos minutos de este encuentro frente a Sol de América. Miguel Jaquet se prepara para ingresar con el número 27, se retira lesionado el 4, Néstor Jiménez. A este sí, es el último cambio de Ariel Galeano en el Gumarelo. Bueno, debuta Jaquet, Jorge. Sí, ante el infortunio la lesión allí de Jiménez que se va bastante sentido con la altura en la costilla, recibe un golpe. Debuta Jaquet, buen central que ahora tendría su chance últimamente jugando en la Argentina en Platense. Debuta Jaquet del lado Gumarelo. La pelota larga por arriba, pelota por el fondo, marca Espinosa, pelota a mitad de terreno. Unicel C Central de España 330, San Lorenzo de Pilar, San Amare, Capeteto, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapevé, Pilar, Unicel. Desde los Viñedos de Lamos en Mendoza, que Copa su brindis por la amistad. Contactos al 0994603-777. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Saque de costado para Sol. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo se está adquiriendo, renovando tu precio de seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo se hace seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota para Antonio, se mete Vareiro, tiene Vareiro, ganó, pierde esa pelota, marca Navarro, juega sobre mitad de terreno, pone la pelota, está dejando cortita, está recibiendo lentamente esa pelota, Costa, pelota sonando al fondo, arriba sobre punta derecha, a ver, la tiene Marcelo Fernández, ganó Marcelo, tiene Marcelo, marca en esa zona Zamudio, se mete Marcelo Fernández, dominó bien, fondo de cancha, insiste con esa pelota, juega, a ver, amagó, punta derecha, marca, vuelve a ganar, presiona, en esa marca Zamudio, pelota a un costado, se fue o no la pelota, es lateral para Libertad. Informa si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Equipo de Nacional para enfrentar a Triniense con Anthony Silva en el arco, Brian Blasi, Sergio Ojeda, Claudio Núñez y Daniel Rivas, Marcelo González, Jordan Santa Cruz, Blas Cáceres, Facundo Velasco, Diego Duarte y Tiago Caballero. Minuto 42 de la etapa final de este compromiso. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. A ver, ganó Ramírez, tiene Ramírez, corrió, cayó, no pasa nada, marca en esa zona. Orue ya estaba en posición prohibida, Jorge. No, saca de portería. Se le terminó escapando esa pelota allí al jugador de Libertad. Eso termina sancionando al asistente. Mira allí Díaz de Villar, se le escapó la pelota. En estos metros va a intentar, en estos minutos, Sol buscará cargar, a ver si encuentra una chance para lograr la igualdad con uno menos. Recordando que se fue expulsado Marcelo Acosta a los 70 de partido. 2 minutos antes ingresó, llegó tarde en una pelota y fue expulsado Acosta. A ver, señores, saca tiro libre para Sol. Informa si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. También Triniense confirmado con Víctor Zamudio en el arco, Armando Ruiz Díaz, el campeón preolímpico sub-23. Debuta Gilberto Flores, César Benítez, Sergio Mendoza, Joel Román, Luis de la Cruz, Juan Salcedo, Pedro del Valle, Chiquito Jiménez y Fernando Romero. Muy bien, tiro libre para Sol, pelota larga al fondo, golpe de puños del arquero Martín Silva. En el Arrozo nos preparamos para volver a clase como nunca. Enviarnos tu lista de útiles al 0974-221-316. El Arrozo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Minuto 44. Ataca Sol de América. Pelota en zona izquierda. Está amagando. Zamudio le puede pegar. Levantó. Tiró. Juega esa pelota en todo el área. Marca Martínez. Pelota en media cancha. Punto Farma te lleva de vacaciones a Punta Cana para 2 personas y 40 mini vacaciones por 30.000 guaraníes de compra. Adquirís cupones electrónicos en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota sobre punta sur tiene Marcelo. A ver, Fernández colocó largo esa pelota para Vareiro. Ganó. Puntín, pelota a costado. Pertenece a Libertad. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando 2 productos. Te llevas en ambos una cuota de regalo. Arma tu combo de enamorados. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. Un golazo. Saque de costado. Pelota al fondo. Sale lentamente Espinosa. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego. Tiempo cumplido. 45 minutos. Segunda etapa. Rubilo. Ganar más estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, 2-1 gana Libertad. Eso seguro, Chaco. Monumental. La pelota al fondo. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Germán? 6 minutos más. Vamos hasta los 51 en esta etapa final, Diego. Correcto, señor. Muy bien. Pelota en zona derecha. A ver, juega Libertad con Jaquet. Puso sobre punto derecha. Está dejando cortita para Ramírez. La pelota de Iván. A ver, la tiene. Movió para Fernández. Se metió. Marca Uruguay. El rebote de Willy. Movió. Insiste Iván. Ramírez colocó para Roque. Juega de cabeza. La pelota del arquero, Jorge. Epa, Roque está con un corte en la cabeza en la anterior. Choque de cabezas. Después ese centro.
Buscó el cabezazo Roque, pero también le termina impactando el central de Sol a la altura de la ceja izquierda. Tiene, creería, un corte, un golpe fuerte. Roque Santa Cruz que está caído. A ver, Germán, te escuchamos. Sí, después del salto con Gustavo Navarro fue que se produjo el choque con Roque Santa Cruz. Aparentemente está mandando sangre, por eso que el equipo médico de Libertad, tras aprobación del árbitro del partido, Mario Díaz de Vivar, es que lo está atendiendo dentro del campo de juego. Germán, sí, disculpa que te pise, pensé que era choque de cabeza, pero en realidad es brazo o del hombre de Sol. Levanta el brazo del defensor de Sol y allí impacta con el codo en la cara de Roque. Por eso está muy sentido Roque. En un momento pensé que era choque de cabeza. Me era raro que el jugador de Sol no salía con alguna molestia. Y terminó siendo el brazo del jugador de Sol impactando en la cara del rostro de Roque. Habría que ver si hay algún corte o no a la altura de la ceja. Muy bien, sigue en el piso, atendido Roque Santa Cruz. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express, Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Muy bien, a ver, Germán, vamos a ver si continúa, pide camilla el árbitro, Germán. No puede ponerse de pie Roque de Santa Cruz, o al menos de manera firme. Tiene que ser asistido, tiene que estar siendo acompañado por el equipo médico. Ahora sí lo hace, no obstante, siendo acompañado por los miembros del equipo médico de Libertad. Pero sí, muy sentido Roque Santa Cruz. Aparentemente ya no continuará en el partido y terminará con 10. ¿Sabes qué, Diego? No, es en la ceja, es más abajo. Parece en el pómulo. En la nariz, en el pómulo. Sí, en el entre pómulo, el pómulo y la nariz, sí. Pómulo y la nariz. Primero para... Sí, hay revisión VAR, puede ser penal inclusive. Puede ser penal porque es dentro del área. A ver, muy bien, estamos observando Jorge. El pómulo izquierdo, en el pómulo izquierdo. Allí recibe el golpe Roque. Bueno, muy bien. El árbitro va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma Jorge. En la primera imagen que uno observa, brazo arriba, codo del hombre de Sol de América. Ahora va a repasar la imagen y va con el codo. Posible penal. Dentro del área con el codo arriba es posible penal para Libertad. Muy bien. Sí, señor. Y Roque, ni bien salió de la cancha, volvió a lanzarse al suelo. Muy sentido está el delantero liberteño, de nuevo está siendo atendido por el equipo médico de Libertad. Bueno, muy bien, el árbitro va y pita penal para Libertad. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Jortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Jordi con la garantía de la cooperativa Jortitzer. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, firme y fil. Penal para Libertad, Merlini le va a pegar, sigue en el piso Roque Santa Cruz, Germán. De mucho dolor no puede levantarse Roque Santa Cruz. Rezongando está el delantero de Libertad, mientras es atendido por el equipo médico Gumarelo. Amonestado Gustavo Navarro luego de la sanción del penal, Diego. Correcto, amonestado entonces Navarro, penal para Libertad. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Tegua, ventas al 607-151, Cerámica y Tegua 100% pasión, precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Bueno, hay que ver también qué tipo de lesión puede llegar a tener Roque, Jorge. Digo, por es un golpe fuerte, a la altura del pómulo. Vamos a ver si hay o no algún hundimiento, algo allí, porque es bastante fuerte el golpe a la altura del pómulo. Levantó de más el brazo Navarro y ahora el penal que lo va a ejecutar Merlini. Señoras y señores, penal. Buscando el tercero, Libertad. Barreire va a autorizar el árbitro. Mario Díaz de Vivar. Bautista le va a pegar. Atento Ortiz, le pegó, tiró. Tapó el arquero en 2 tiempos. Atrapó el penal, Jorge. Pero igual muy displicente el tiro de Merlini al poste derecho. Se fue bien Ortiz. Vamos a darle mérito también al arquero de Sol de América. Era para patar fuerte al medio, a un costado allí. Esquinado sin fuerza el tiro de Merlini. Displicente le da vida a Sol de América, que en estos últimos minutos va a ir por el empate. Se jugó bien al poste derecho. Allí fue Ortiz, se quedó con esa pelota. Desaprovechó el penal Merlini. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Rubilo, que la más extensa desde se indica Diego Iván. Libertad gana 2-1. Eso seguro, Chaco. Monumental.
La pelota para el fondo, se fue el balón, será saque de costado para Sudamérica. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro Club, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señoras y señores, de poquito termina el partido. Capellaniza ganando Libertad por 2-1. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tienes 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Y le dio vida al partido y le dio vida principalmente a Sol. Festeja allí con todo Ortiz porque quedan 3 minutos, tiro libre a favor de Sol y está también con 10 Sol de América por la lesión de Roque, que definitivamente está con un corte en el pómulo izquierdo después de ese codazo. A ver, 3 más adicionó el árbitro, Germán. A los 6 que ya había adicionado se suman 3 más. Vamos hasta los 54 a jugar en este segundo tiempo, Diego. Le va a pegar Sasá, le va a pegar Santiago Salcedo. Penal, que digo, tiro libre para Sudamérica. Suben los descuentos del Summer Sale del Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @Luomo PY. Heladera Cala 210 litros, 2 puertas con spinner de agua en cuota 248.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar Sasá, tiro libre, directo al arco, A ver, Santiago Salcedo le pegó, vino rebote, pelota entró del área, sale del fondo, Libertad con Vareiro. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Berlini pica larga esa pelota. Qué bien Gerardo atrapó esa pelota, Jorge. Se le escapó a Berlini, pero bien otra vez Ortiz aquí para lanzarse, que hace ese balón. El anterior tiro libre de Sasá fue relativamente bueno porque sobrepasó la barrera, pero enfrente se encontró con la humanidad de Jaquet. Allí vino esta contra que tiene a favor nuevamente la pelota Libertad. A ver la pelota para Antonio Vareiro. Vareiro tiene buscando el tercero, no Vareiro. Vareiro con la pelota, vagó. Se metió, cayó, falta, tiro libre. Con Bangkok tenés 100% reintegro en viaje de gobierno que es América. Fines de semana de febrero, Bangkok crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% de productos para bebés y adultos. Comprando contigo, Mone 15% de descuento. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Vuelve al campo de juego, Roque. Vuelve al campo de juego Roque Santa Cruz, muy aplaudido por la parcialidad liberteña, el delantero de Libertad, Diego. En la última acción fue amonestado Brian Quintana, pero vos sabés que más que por la falta sobre Antonio Vareiro, por la protesta, más fue amonestado el mediocampista solense que ingresó en este segundo tiempo. Tiro libre para Libertad. En Brasil, torneo paulista igualaron 2-2 Palmeiras y Corinthians. Gustavo Gómez por lesión cambiado de los 14 el primer tiempo. Y en la visita, Ángel Romero salió a los 61. No ingresó Matías Rojas. Le va a pegar el Willy Mendieta. Tiro libre. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga de calidad de siempre a precio más bajo. Hasta 1.250 nata y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Ahora llegó Rosada. Bajando la aplicación de Rosada, tenés acceso a la mejor tienda. El Willy le va a pegar, le pegó. Cerquita, Jorge, cerquita el remate. Sí, buen tiro de Mendieta, pero no lo necesario para que se meta el ángulo. Buena rosca y le queda cuánto el partido. 30 segundos, 30, 40 segundos. Es la última, a ver qué hace Soleneta. A ver, pelota en el aire, va por el fondo, Roa buscando esa pelota para Sudamérica, el desvío largo arriba del defensor, insiste, golpe de cabeza, se manda arriba Sudamérica, marca Jaquet, pelota media cancha para Roque, final. ¿Esto va a terminar o no? A ver. Sí, señor. Termina el partido acá en Villalisa. Terminó el juego. Libertad le ganó 2-1 Sudamérica. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Jorge, con Germán en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Victoria fundamental, importante, principalmente teniendo en cuenta los resultados. Sabiendo que los que vienen allí abajo, como el caso de Cerro, limpian ese empate, lo que fue el resultado de Guaraní igualmente, necesitaba Libertad buscar despegarse de ese lote de equipos allí. Por eso en esta sexta fecha es fundamental esta victoria de Libertad, de un equipo bastante batallador, duro, como fue sin dudas el equipo de Sol de América dentro de la etapa en un partido complicado, insistió, probó allí en algún momento, Sol de América lo tuvo también allí complicado dentro del partido. Sí, sufrió la expulsión en los 70 minutos y eso como que le terminó complicando igualmente las aspiraciones al equipo de Sol de América. ¿Tenés algo, Germán, allí en tu zona? Gracias, Jorge. Acá habla Rubén Ditore, presidente de Libertad. Sí, complicado. El partido se complicó. Sabíamos que iba a ser así, que los equipos no van a esperar y complicar nuestro juego, ¿verdad? Pero
fue muy cambiante, ¿verdad? Lo metieron un golazo de entrada y tuvimos que remar la vuelta el marcador y al final pudimos haber liquidado, sufrimos Real Pizarra. Aristas cambiantes tuvo el partido, pero Libertad nunca perdió la calma, es decir, conservó esa tranquilidad como para ir a buscar el resultado. Y eso le da la jerarquía a los jugadores que tienen. Entonces ellos pueden manejar estas circunstancias. Y ahí quizá es donde se establece la diferencia. Los dos juegan muy bien, los dos equipos jugaron muy bien, plantearon muy bien, cada uno con sus armas, pero hay momentos en donde la jerarquía de los jugadores es la que marca la diferencia. Presidente, y qué importante cómo reacciona usted a lo que ha sido partido, dos canteranos hayan anotado los goles que significaron una victoria nada menos, como fueron Villalba en su caso y después Fernández. Y son chicos producto de nuestra formativa, ¿verdad? Trabajamos mucho en eso y bueno, ahora se están viendo los resultados. Este de Sudamérica siempre es un rival complicado para Libertad y usualmente lo demostró y ya que fue bastante difícil esta victoria. Sí, claro. Por eso dije, hicieron dos partidos, los dos equipos jugaron muy bien, cada uno planteó de acuerdo a sus posibilidades y ganamos apenas. Campeonato largo todavía, pero ya se fue. No, es muchísimo todavía, no hay ni que pensar en que hacerlo, dedicarnos. Vamos a retomar allí con Germán. Se cortó un poquito. Germán. Haciendo nosotros los... Parece que ya estamos teniendo un problemita con Germán. A ver, probamos nuevamente tu walkie, Germán, la última parte de la batería, porque va a ser importante por el tema de la conferencia. ¿Podemos probar, Germán? Germán, ¿me escuchás? Creo que es la batería ya de Germán para esta parte. Entonces vamos a ir ya vía celular con él para lo que se vendrá con las conferencias y compañía, porque la TV creo que ya fue a la pausa. Ahorita hablando un poco de Libertad, pero fueron de la pausa ellos. Fueron a la pausa. Partido complicado, le decía el presidente, y sí. Partido complicado para Libertad. Equipo batallador, luchador. Ya había mostrado en esos primeros juegos Sol este rasgo. Después como que había perdido un poquito de eso, le estaba costando, 2 derrotas encima, por eso se vino el cambio de entrenador. Con García como que recuperó con Humberto nuevamente esa pelea, esa garra dentro de lo que tiene que ver con los momentos en sí que se fueron presentando dentro del desarrollo del partido. La situación de la expulsión de Acosta es un detalle no menor. Se da la expulsión en 70 de partido cuando iba 1-1 el desarrollo del juego. Libertad con los cambios, las variantes, porque tiene banco, la importancia de tener a jugadores allí como el caso de Roque, Fernández que venía enchufado ahora últimamente. Algún inconveniente allí arriba puede ingresar Vareiro. Tiene un plantel bastante rico que si uno maneja bien con las variantes sin dudas termina sucediendo esto. Y Sol dentro de sus limitaciones es un muy buen partido. Se va retirando allí Ramírez, que fue elegido la figura por la gente de la TV. Iván Ramírez fue fundamental porque hace el pase. Sí, Ramírez, amigo Ramírez. Saludos para el amigo Rafa, el Guaí, que está en sintonía desde la zona de Guaireña. Fanático del de Guaireña, esta vez en intermedia, sí. Reporte de sintonía. Envió el mensaje correspondiente al amigo Rafa, que está también allí en la zona de Villarrica. Saludos para él. Dentro de lo que tiene que ver, repito, con este partido. Creo que tuvo bastante complicado Libertad, pero ese ingreso de Fernández arriba le dio cierta frescura. En un momento le decía, le encontraba un poco solo a Tacuara. Pero es siempre uno u otro, por eso la variante. ¿Sí, Germán? Sí, para explicar nomás, recién un problemita técnico que ya fue solucionado, por eso habíamos cortado abruptamente la entrevista con presidente de Libertad, Rubén Ditor. Acá estoy acompañado de don Apreniano Santa Cruz, padre de Roque Santa Cruz, y tiene unos segunditos. Don Apreniano, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, qué victoria, parecía controlada, pero terminó siendo sufrida en esta visita contra Sol de América, don Apreniano. Buenas noches. Increíblemente, Sol de América presentó mucha resistencia y también mucha dinámica, especialmente en ataque, que no fue fácil para Libertad. Pero de todos modos, Libertad, en el lado de Libertad lo que se resalta siempre es la tranquilidad.